Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Kanagawa Gamers, tu podcast y cada vez el de más gente. Hoy tenemos por aquí a unas personitas muy especiales a las que voy a dar ahora paso, pero antes voy a presentar a Carlos. Carlos, ¿qué tal? Yo no necesito presentación, a mí ya me conoce todo el mundo. Pues tío, muy bien, muy bien. Y hoy especialmente contento porque han venido unos amigos de un estudio indie y la verdad es que tengo muchas ganas de que nos cuenten qué tal ha ido su recién sacado proyecto. A ver, chicos, hacemos por aquí las presentaciones. Pau, cuéntanos, ¿qué tal estás? Muy buenas, aquí estamos, muy bien. Encantado de estar aquí, básicamente. Y nada, soy el director de audio y compositor de Black Chili Goat Studios. Y bueno, pues me encargo de todos los temas estos que son de, ¿qué es esto que está sonando por aquí? Pues ese soy yo. Ahí estamos. Y a ver, chicos, que compartís micro, contadnos. Bueno, Presentaos. pues buenas. Yo soy Miguel, programador, el que ha hecho un poco más la parte técnica de Tape y, bueno, cofundador del estudio y, bueno, me ha ocupado un poquito de todo. El que regalaba las cosas que yo rompía. Bueno, y yo soy José Más, encantado. Yo me encargo sobre todo de la parte, bueno, yo he coproducido con Miguel y nada, sobre todo me encargo de la parte más de narrativa, dirección creativa del proyecto y un poco pues todo el guión, que también me ayudó Pau con eso, que no lo ha dicho, pero también lo hacía. Y un poco ahí diseño narrativo, vaya pachas. Muy bien, pues como han comentado, ellos son los chicos de Black Chili Goat que vienen a presentarnos su primer juego, Tape Unveil the Memories. ¿He pronunciado bien? Espero que sí. Sí. Y la primera pregunta precisamente es el nombre. ¿De dónde viene Black Chili Goat? Vale, esto siempre lo digo. Es como vale, Black Chili Goat era como el nombre que menos contras tenía cuando lo decidimos. O sea, elegimos el nombre de estudio igual que le pusieron el nombre a Bart en Los Simpson, por el que menos contras tenía. Y además tiene un guiño dentro del juego, dentro de de lo que es Celeste, porque si pones Black Chili Goat BCG en el abecedario en orden es 2, 3, 7. A la habitación. Ahí está. La habitación. Muy bien, y bueno, ya habéis explicado cada uno que desarrolláis y he leído que no hace mucho os llevasteis el premio PlayStation a juego más innovador. ¿Qué fue? ¿Con una versión early de Tape? Sí, a ver, bueno, no hace mucho. La verdad que fue hace 5 años ya. Pero bueno, está ahí a la vuelta de la esquina realmente. Eso no es nada. Con la pandemia los tiempos han cambiado. Sí, totalmente. Era prepandemia. Era prepandemia, sí. Pues acabamos de salir del máster y fue el proyecto de máster. Lo presentamos a los premios PlayStation Talents. Nos dieron el premio al más innovador. Les engañamos para que pues en plan de no sabemos cómo, les engañamos. Y bueno, a partir de ahí pues tuvimos las conversaciones con ellos, les interesó mucho el proyecto y ya entramos en el proyecto de PlayStation Talents. Les volvimos a engañar. Les volvimos a engañar para que nos metiesen ahí y a partir de ahí sí que tiramos el prototipo que teníamos porque al final de lo que presentamos era el proyecto final de máster y empezamos con la preproducción de lo que es Tape ahora mismo. Cambiamos varias cosas. En el prototipo que teníamos jugabas más con las físicas, más con hacer copias de ti mismo para mover cosas, para mover objetos, para activar palancas, desactivar, algo más así. Y en su momento estuvimos pensando esa mecánica de copias en el tiempo, por así decirlo, de mover objetos, cómo podíamos cambiarla y hacer algo quizá un poquito más simple. Porque como proyecto final de máster estaba muy bien, pero escalarlo y hacerlo más grande se nos iba mucho de lo que serían nuestras limitaciones técnicas en ese momento. Al final nosotros pues, éramos unos estudiantes. Y fue cuando se nos ocurrió todo el tema de la cámara, de poder mover los objetos en el tiempo, de que una cámara afectase a los objetos para moverlos hacia atrás en el tiempo, recuperar ese tiempo de los objetos y poderlos usar en otros para ir solventando puzzles y todo esto. Y de ahí nació la idea de Tape. ¿Y cuánto había del Tape actual en esa, llamémoslo, demo primigenia, por decirlo de alguna manera? Porque yo he tenido la sensación mientras jugaba de que vosotros hubierais querido llevar eso más lejos y precisamente habéis llegado hasta donde queríais.
porque a mí, corregidme si me equivoco, me ha recordado un poquito a... ¿Cómo se llama este otro indie? Me cago en la leche, se me ha ido el nombre de la cabeza. A Braid, no sé si habéis jugado Braid, Ah, sí, claro. que rebobina también hacia atrás, es otro concepto completamente distinto, pero entendedme, el movimiento del tiempo me da la sensación de que queríais llevarlo más allá y al final habéis hecho el juego este de la cámara. A ver, se nos ha quedado, sí, el primer proyecto se llama Proyecto IF, que es el proyecto en clave que le dimos a Tape después, por aquello de que, yo qué sé, yo para hacernos los chulos. Sí, no, sonaba bonito. Y la gracia es que no, que sí, el proyecto era, a ver, al final fue como más viendo nuestras limitaciones técnicas y de diseño, ¿no? Porque al final diseñar cosas con tiempo es muy complicado. Como que nos quedamos en estos. E incluso en Tape nos hemos dejado muchas cosas que no hemos podido mostrar del todo. Porque al final por limitaciones de tiempo, de proyecto y que al final también iba ya, pues teníamos que publicar en algún momento de nuestra vida, esperábamos. Nos quedamos ahí ya. Es más, hay cosillas que hubiesen sido podrían haber ido con la cámara que ni siquiera hemos podido meter por culpa de eso. ¿Algún ejemplo práctico? Pau diseñó un par de puzzles que tengo aquí la espinita clavada de no haberlos podido meter porque estaban muy guays. Y es así, sin hacer muchos spoilers, si os acordáis, un puzzle que es una habitación entera que va girando. Sí, que ese justo lo diseñaron, pues bueno, fue un poco de trabajo de todos, ¿no? Pero también estaba Tony, ¿no? Que era el otro diseñador, junto con también Miguel, que estuvo diseñando el momento, y Pau. Y Pau hizo otras dos versiones de ese puzzle muy buenas, que aparte además utilizaban verticalidad y todo, que joder, eran... Y tengo todavía algún día estamos ahí guardados el diseño, vendrá un DLC o algo. Luego, de todas maneras, ya entraremos en ese puzzle que creo que es interesante. Más adelante empezaremos con los spoilers. Avisaremos antes del tema spoilers. Primero vamos a tratar un poco el juego por encima libre de spoilers y luego ya entraremos a esas cositas porque hay algunas cosas a las que les podemos sacar mucho jugo. Genial. Y empecemos por lo básico, la historia. ¿A quién se le ocurrió y por qué precisamente un argumento tan duro? Lo mismo, sin entrar en spoilers todavía. Vale, eso me toca a mí, ¿no? Otra vez, ya. Sí. Al final. Vale, no, la historia, a ver, es que al principio de la historia, la original, siempre estaba esta parte de fondo de la herencia, ¿no? De alguien que ha hecho cosas que tú no sabías y cómo tienes que llevar esa herencia, ¿no? De qué es lo que hizo, ¿no? De cosas malas que ha hecho, que era como que nos llamaba muchísimo, ¿no? Y aparte además Silent Hill 2 era uno de los juegos que teníamos como referencia y toda esa idea de, ya no solamente, pues, es verdad que en el 2 es lo que él ha hecho, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, un personaje que nos pareció magistral era Ángela en el Silent Hill 2. Y justo toda la historia, como habla de todo el tema, pues un poco todo su pasado, ¿no? El aceptar ciertas cosas, el tener que luchar con... Y luego, pues las decisiones que ella toma, que eso es obviamente un personaje que tú no controlas y no hay decisiones en Silent Hill 2. Esa idea de la herencia está como muy marcada en el juego desde el principio. Y pese a que al principio ni siquiera estaba ambientado en Galicia, estaba ambientado al principio en Seattle, que era como la idea, ¿no? De hacerlo todo súper americanazo y tal. Y luego nos dimos cuenta de la historia que teníamos. Es como, vale, un director de cine que un poco no quiero meterme en spoilers ahora, luego lo veremos, pero un poco es el director de cine con toda esta referencia como él desapareció y cómo ella lo recuerda a través de las películas que le dejó y todo este rollo, dijimos, es que esto lo puedo contar en España. O sea, porque vamos a contarlo aquí. Y, por ejemplo, fue un día, además, viendo una película que luego lo mencionamos, pero fue como diciendo, es que es Chicho Ibáñez Serrador, o sea, podemos coger esta figura y llevárnosla a hacer un juego, pues no como contando algo más de aquí. Y aparte, además, también creo que tiene que ver un poco con que aquí ya es un poco más en lo personal y demás, porque como hay ciertos temas que creo que el videojuego puede contar temas serios, intentando, eso sí, nos ha dado siempre muchísimo miedo el tema de tratarlo con respeto, pero creo que se pueden contar temas serios y hablar de cosas serias que además te hagan pensar y te hagan reconocer ciertas, por ejemplo, comportamientos. Tenemos compañeros, ¿no? Que cuando han jugado al juego y han visto a la gente jugar y han visto primero cómo la gente ve a un personaje, por no meterme en spoilers, pero cómo ve a un personaje, luego cómo ve a otro, y luego dicen, joder, es que la gente se plantea cosas, ¿no? Después de por qué tenía yo este prejuicio, ¿no? Nada más empezar hacia este personaje. Y despiertan mucho. Yo creo que es como la parte clave, ¿no? El de por qué queríamos contar esta historia así. Has nombrado a Chicho, pero yo incluso te iría por Amenábar, ¿sabes? Sí, bueno. Es una referencia un poco más obvia. Tampoco voy a entrar en cuál todavía, pero vamos, creo que está bastante claro. Bueno, es que son tres en verdad, ¿eh? Como que los tres claves que teníamos eran Chicho, Alex de la Iglesia y Amenábar. Bueno, sí, claro, Alex de la Iglesia, claro. Cierto. Sí, totalmente. No hemos metido referencia a la cabina porque es como ya muy pedante, ya meter otra más, pero vamos a meterla.
Y que sea todo referencia y que gire en torno al cine, ¿eso por qué fue? ¿Porque os gusta el mundo del cine y quisisteis hilarlo todo con la cámara? Uy, pues yo creo que me voy a poner pedante ahora. No, porque Adelante. justo, a ver, claro, la historia por dónde va, ¿vale? O sea, un poco la idea, precisamente como que Iria es como muy cinéfila, ella, como que piensa en el cine y como que lo siente de una forma súper súper personal, porque claro, su padre era director y le dejó una colección de películas de terror que a ella le encantaban, y luego las películas que hizo su padre también, como una figura que ella tiene como súper idolatrada, ¿no? Idealizada e idolatrada. Y la gracia es que me recuerda mucho al Quijote en algunas cosas, de rollo de esta persona que con las películas de terror como que, en este caso, ¿no? Pues las novelas de caballería, ¿no? Y el cómo de repente pues todo eso lo súper romantiza, ¿no? Y todo este rollo de tal. Y creo que también tiene que ver un poco con, creo que por eso encaja, ¿no? Porque nosotros como fans de las películas de terror, la catarsis y el... Vemos películas de terror porque muchas veces lo pasamos, lo hemos pasado mal o como que nos ayuda, ¿no? En cierta situación, ¿no? Ese momento de tensión, ¿no? Y yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Para Iria también tiene que ver con eso, ¿no? Esa catarsis, ¿no? Al ver películas o al ver de repente, pues, no sé, un poco por ahí. Perfecto, Sí, además, perfecto. de hecho, el videojuego es muy narrativo en todo momento, como si estuvieras llevando una película. De hecho, lo que comentamos antes fuera de micros, sí que tienes una interacción con el que yo he bautizado como el Némesis, que creo que se os ha visto en los trailers, lo podemos decir tranquilamente. Sí, sí, sí. Pero Nosotros el nombre realmente, no le diríamos para él es el guardián, pero para que veas, ¿eh? O sea, fíjate, luego ya pensando en la el guardián. historia... Pero al final es eso, es realmente una aventura bastante cinemática. Si no fuera por esos trozos, es casi un walking simulator con puzzles. Sí, además total. Aparte, bueno, hay una nota graciosa que es que para cuando queríamos controlar, claro, tú en película es fácil porque tú controlas la cámara y controlas lo que quieres enseñar. O sea, rollo, pues ahora pongo la cámara aquí y ahora venga, te hago un plano secuencia todo guapo y ya lo tengo, ¿no? Y te he contado mi propia fotografía y ya te está contando algo, ¿no? Pero claro, en Tape, ¿cómo lo hacíamos para controlar la cámara del jugador? ¿No? En ciertos momentos, porque no queríamos quitarle la cámara, rollo de... Hay como, no sé, 3 momentos contados que le quitamos la cámara o que hacemos que miren algún punto, ¿no? Alguna cosilla. Pero, por ejemplo, hay la primera escena, que esto pues no es mucho spoiler porque es como los primeros 3 minutos, cuando justo empiezas a escuchar a este Némesis y tienes que agacharte porque le ves la sombra y tienes como que pasar por dentro de unas cosas, es porque ahí queríamos controlar la cámara del jugador para darle esa imagen de la sombra. Sí. Claro, que Y eso ha tuviera sido lo más complicado, esa pero sí, sí. perspectiva de ese monstruo, de ese guardián, y también desde una posición empequeñecida, claro. Claro. Sí, totalmente. Edu. Pues también os quiero comentar otra cosilla. Nada más empezar la escena inicial, me encanta mucho porque vas descubriendo muchas cosas de Iria. Y ahora que tenemos aquí a Pau, le voy a preguntar por la canción que todo el mundo estamos diciendo. ¿Eso que suena es Mago de Oz? Y lo digo en plan bien, no digo en plan copia, lo digo, joder, suena tan bien que suena a Mago de Oz cuando Mago de Oz molaba. Cuéntanos. Y corrígeme si me equivoco, en esa canción hay algún instrumento gallego por ahí metido, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, esa canción surgió un poco por el hecho de decir, bueno, vamos a darle contexto a Iria y tenemos un contexto, pues eso, muy cinematográfico, muy visual, muy de, bueno, pues están todos los carteles y con los pósters con las películas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, claro, si tienes que darle un contexto o una identidad adolescente a alguien, bueno, incluso no adolescente, muchas veces miras qué música escucha. Y dices, bueno, me puedo imaginar qué tipo de persona o qué gustos tiene o por no sé qué, simplemente por la música que escucha. O incluso sus intereses, pues sí. Entonces era como, bueno, pues vamos a hacer algo. Tenemos aquí los años 90 y de adolescente. Ostras, pues a ver, lo que se lleva a la adolescencia muchas veces pues era la música heavy metal, o rock o algo por el estilo. Así que, ¿por qué no vamos a hacer algo que sea del estilo? Precisamente Mago de Oz, además yo soy bastante heavy en muchos sentidos y también muy folk porque, bueno, de hecho mi padre tiene un grupo de música folk que lleva rodando muchísimos años y casi me he nutrido con, bueno, escuchándoles ensayar todos los fines de semana. Así que era como, bueno, puedo combinar ambas cosas y puedo darle la identidad musical que necesita Iria como adolescente de estos años. Entonces era, bueno, vamos a hacer un tema
parecido a algo que sea Mago de Oz. De hecho, bueno, intento imitar dentro de lo que cabe el estilo de canto del grupo también. Y para que sea un poco más, digamos, gallego o celta o que le dé ese toque, pues hay, por ejemplo, flautas de pico sonando por ahí. Y hay un instrumento que suena, que además para nosotros creo que es uno de los más identificativos o de los que más se relaciona con Tape, que es la zanfona. O zanfoña o bueno, tiene mil nombres. Pero esa zanfona es, bueno, un instrumento que se tocaba también mucho en Galicia y es bueno, lo llamaban pequeña iglesia por su resonancia y mola mucho porque básicamente es un instrumento de cuerda frotada con una rueda que gira, era también un instrumento de ciegos y le da como mucho contexto del lugar. Entonces era como, bueno, pues si tenemos que poner algo que sea geográficamente acorde a algo sonoro, vamos a coger un instrumento que sea de la zona, o vamos a algo tradicional, algo que te lleve o te conecte con las tradiciones, con las raíces de donde estás. Y vamos, no sé, creo que fue más o menos una idea acertada utilizar también ese instrumento como base de la sonoridad del juego, porque ese instrumento no solo está ahí, luego se va repitiendo y además hay un leitmotiv relacionado con una cosa del lore que está muy íntimamente relacionado con esa parte del lore y que es muy representativa de todo lo que hay detrás. O sea que sí, voy a darle un poquito de vueltas y al final terminamos con esa canción que se llama Hijo de Bael. Yo no Y así de conocía paso que existía la zanfona aprovechas. hasta que llegó Pau, también te digo. No, claro, iba a decir, digo, así aprovecho también para poder friquear con otros instrumentos que a los que tocamos música nos gusta mucho poder trastear con instrumentos nuevos y descubrirlos y a ver qué partido le sacas, ¿no? Pues sí, hombre, también se ha utilizado en otros juegos. Por ejemplo, God of War, el God of War que se hizo para PlayStation 4, utiliza zanfona muchas veces también. O sea, no es un instrumento exclusivo, como quien dice, de esto, sino más celta, incluso eso, le han intentado dar un aire vikingo, que bueno, más bien los vikingos tocaban una cosa que se llamaba níquel-arpa, que es otro tipo de instrumento que se parece, pero no es un hurdy-gurdy o zanfona, es otra cosa que te cuerda además, flotaba como un arco. Pero no son exclusivos y dan ese contexto también, no sé, más interesante, más eso, te conecta con más la naturaleza a veces también. Pero No, pues sí. sí que es verdad que para introducir a Iria está muy bien la entrada en la habitación porque en un golpe de vista y de oído realmente dices, sé quién es. O sea, estamos hablando de adolescente friki intensita estándar. Y lo ves en un golpe de vista, lo ves por los pósters de las películas de terror, lo ves por la música que está escuchando, lo ves por las fotos con los colores de pelo y todas estas cosas y dices, es una friki intensidad de manual y mola, ¿sabes? Para los que somos un poquito así, hace muy fácil reconocerla y ponerte un poquito en su piel, la verdad. Sí, faltaba un manual de rol de vampiro o algo así, yo creo. Sí, tampoco hubiera estado mal, sí. Y unos Warhammers, ¿verdad, Edu? Sí, yo por eso, cuando empecé a ver la escena inicial, me sentí identificado porque podría haber dicho, es mi habitación. O sea, es que teníamos las mismas cosas, las películas de terror, la misma música. Te hace La sentir misma ropa que está interior. viva. Eso ya no, eso ya no. Yo lo uso de cuero, no os preocupéis. Bueno, en eso también nosotros es que, claro, la gracia de Iria es que cuando cogimos a la actriz de voz que iba a hacer de ella, justamente gracias a Pau, aparte la conocimos, María Chávez, y ella, cuando dijimos, oye, podemos coger la actriz de voz y demás, podemos tener fotos tuyas de cuando eras más pequeña. Y claro, nos empezó a pasar fotos, pues tanto de cuando era pequeña como más rolleto de cuando era adolescente. Dijimos, es que eres Iria. O sea, es el personaje eres tú. O sea, está bien. O sea, Y, entonces, joder, la nos voz y las encantó. fotografías son la misma persona. La misma Sí. persona, sí. Yo es una cosa que me ha encantado, nada más empezar y tal. Metes la cinta de vídeo y aparece imagen real y tenéis los cachos del padre en imagen real y tenéis la intro en imagen real. ¿Cómo lo grabasteis? Me encanta el estilo ese y también, Pau, me encanta la canción que metiste de intro porque me recuerda mucho a Silent Hill. Ah, hostia, claro, sí. Me La encanta canción muchísimo. spoiler, la canción spoiler. La canción es spoiler, eso es, sí. ¿Cómo lo grabasteis? ¿Cómo hicisteis hacer todo este cacho de los vídeos, de imagen real, los actores? A ver, los actores fue lo más complicado porque fue tener que, bueno, quedar con ellos para grabar y aparte además nosotros en dirección de actores sabemos cero. Precisamente contamos con, por ejemplo, Anso, que es Julio
Julio, él que es actor de teatro, pues nos dio ciertas guías. Ahí nos ha pasado que hay gente que dice, joder, es que es un poco forzado el personaje, es que interpreta mal y tal, y es como de... Claro, es que es la idea un poco Twin Peaks, ¿no? Esta de que sabes que es alguien que está forzando una interpretación, porque al final tiene que ver luego con la historia y se descubre un poquito más, ¿vale? Pero que la gracia era que él mismo nos fue dando como guías. Me acuerdo que ese día estábamos Pau y yo grabando con él y fue como de... Él nos iba soltando, pues nos decía, oye, pero es que justo esto yo creo que no lo diría así, lo diría de esta manera, tal. Hablando con él y justo pues cambiando de impresiones y tal, dijimos, venga, vale, pues esto menciona así tal, o al revés, dame aquí un poquito más de volumen o lo que sea, ¿no? Y como que, joder, es que al final también ellos como actores tienen su forma, no es solamente lo que el director, ¿no?, pida o lo que el guionista, ¿no? En este caso, pues tanto en la parte de actor de voz como de actor de cuerpo, ¿no? Pues ellos también ponen muchísimo sobre eso y con Julio nos encantó. Y luego las imágenes que son de Super 8 y demás, muchas veces hemos tenido que conseguirlas de stock. Hay algunas que no, las que sale Iria son nuestras y están súper editadas y retocadas. Algunas son de stock que hemos tenido que buscar y poder utilizarlas porque era muy complicado conseguir imágenes. Bueno, las fotos no, las fotos es otro tema. Las fotos sí que son todas nuestras, todas. Y no son pocas, precisamente. Sí, hay bastantes. De hecho, yo no las he encontrado todas. Sí, más que nada, no tengo el trofeo, no las he encontrado todas. Entonces, alguna me he dejado por alguna parte y hay un porrón, hay un buen porrón. Hoy ha salido hace un rato el primer vídeo con un walkthrough de encontrar todos los trofeos. Sí, de verdad. Hay un vídeo, no sé si dura 3 horas o algo así, sí, en el que se hace el juego de principio a fin, diciéndote dónde están todos los trofeos. Y es que no son pocos y una de las cosas que igual hemos puesto complicado ha sido el platino. O sea, el platino igual está... Si hay alguien que es un cazador de platino, si quiere un platino en media hora, no se lo va a conseguir porque tenemos mucha historia y muchas cosas que contar y tenemos muchos coleccionables. Y, por ejemplo, las fotos es una de las cosas que hemos ido repartiendo durante todo el juego. El mayor bloque quizás está en la casa, porque son todos los recuerdos de Iria y esas fotos de pequeña, de cuando ella vivía en la casa. Bueno, es que fotos no repetimos. De personajes. A ver, hay alguna de escenarios, sí. Por ejemplo, algunas fotos que tenemos de Galicia, de la isla de San Simón o alguna cosilla por ahí que sí que están repetidas, porque al final en el hospital la tienen y la tienes luego en algún otro lado. Pero lo que son fotos de personaje, no hay ninguna repetida. Y hay una foto repetida. ¿Una? La foto. Ah, sí, la foto. Vale, sí, la foto. Pero el resto no están repetidas. Pero de todas formas son coleccionables que te invitan un poquito a descubrir más. O sea, yo les buscaba, pero no por coleccionarlos, sino por saber un poquito más y por ver lo que había detrás de los coleccionables. Está bastante bien y sobre todo hay muchísimas referencias a películas de los 70, 80 de terror que yo me acuerdo de pequeño en los 90 me escondía de mis padres cuando se iban a dormir y me iba a ver Alucin en la 2 y ponían películas... Y me tenéis todo el rato con la sonrisa en la boca. Digo, esto es de esta. Esto es de esta. ¿Cómo se os ocurrió todas esas referencias? Aparte también a la revista Fangoria y un montón de cosas. ¿Cómo fue el proceso de hacerlo así? Pues sobre todo viene un poco por lo que comentábamos, ¿no? Como que la propia Iria, ¿no? Cuando piensa en su padre o piensa en esa imagen que tiene de él, claro, está muy vinculada con el cine. Por lo cual es parte de la trama. El hecho de que tú... ¿Qué pasa con esto? En el hecho de que tú vayas a ver, por ejemplo, a alguien pues como tú, ¿no? Que te gusta el cine y como has dicho, ¿no? Pues que veas pues Alucine, ¿no? En su momento. Pues la gracia está en que precisamente has sido Iria. Porque Iria es la que ha ido a buscar todas esas películas, la que se ha interesado por ellas, la que como vas buscando, no solamente las referencias, sino las cosas que vas encontrando. Algunas películas te adelantan cosas que van a pasar en la historia, otras no. O sea, como que van un poco... Bueno, todas tienen algo que tiene que estar vinculado con Iria, su padre, su madre y lo que ocurrió. Pero claro, todo eso es precisamente, va apuntado hacia eso, a que tú vayas pensando las referencias y digas, vale, bueno, hay algunas muy obvias, como por ejemplo, yo que sé, la escalera de Jasón, ¿vale? Pues la escalera de Jacob, la escalera de Jasón, esa es muy obvia. Pero hay algunas que son como un poco más tener que pensar y decir, vale, ¿a qué se están refiriendo aquí o a qué, dónde me están haciendo el guiño, ¿no? Y va un poco por ahí. Porque precisamente te invita a eso, ¿no? Cada vez que te encuentras, sobre todo las películas, y lees el argumento, dices, me estás poniendo el argumento por algo. O sea, esto no es de una forma gratuita, si no me hubieras puesto la portada y ya... Y de hecho os he imaginado muchas veces, mientras yo me reía leyendo los títulos, a vosotros diciendo, ¿cómo le cambiamos el título a esto? Porque los títulos que hay algunos que son tela, ¿eh? Hay algunos que son tela. Y bueno, hay algunos los títulos muy también... fáciles de sacar, incluso con el título, con la portada. Ya solo con la portada dices, vale, es esta. Bueno, de Gleaming, el brillo.
Sí, bueno. O Bump. El brillo es, yo creo que es como somos los más fan, porque es como el... Te vamos a haber puesto el resplandor o algo así. Sí, ¿sabes? Como los Simpson ahí, resplendido. O la de Vampire. Bueno, no sé. Ya, bueno, Vampiro Nosferatu, sí, ahí... Hubo un tiempo que ponía Tremer ahí en vez de Vampire, pero nos pareció muy, muy de nicho Sí. y lo quitamos. Me gusta mucho. Pero es que la portada es tal cual. Dices, Sí, es que, sí. joder, la ves y dices, sí, me viene. Y tanto eso como los pósters que hay en el hospital, haciendo referencias al tema de aquella época, cómo estaba la gripe, que de hecho viene muy también Sí. a bote pronto hoy el Bueno, vacunaje. empezamos a desarrollar sin COVID y cuando luego lo vimos y dijimos, hostia, es que es verde, se parece, fue como de, bueno, ha envejecido bien. ¿sabes? Hay un momento que lo puse porque me hizo... O sea, realmente esto fue porque me hizo gracia. Y fue antes de la COVID. Cuando estás en el hospital, una de las primeras puertas que abres, que hace el cambio, o sea, de pasar de hospital a un pasillo que no es el hospital, tienes un póster enfrente y el póster es el de... Vacúnese. Sí. Y después de todo esto, jugándolo hace unos meses, se lo comenté a José y decía, joder, ¿qué relación viene todo esto? ¿Sabes? En plan de, no lo veía, pero lo abres y pone, vacúnese. No sea tonto, vacúnese. Y es como, vale, perfecto. No lo puse en su momento por nada, pero es un gran mensaje. Es un gran mensaje. Aquí somos pro vacunas. Pro vacunas, totalmente. No nos ha financiado el gobierno, no sé por qué. Esto está muy mal, ¿eh? La verdad que sí. Pues deberían, porque entre el vacúnese y el dino a las drogas, ¿sabes? Lo tenéis todo ahí. Ese ha dado mucho que hablar. La gente en streaming sí que se ha puesto a mirar. Porque al principio es muy raro. O sea, tú lo ves y no lo sacas de primeras qué es. Y luego la gente empieza a ver y dice, vale, pero no, que espera, que es una nariz, que es un... vale, que claro, es que es una el spot del gusano metiéndose por la nariz es muy de aquí y muy de... Sí. Es En su momento era duro, ¿eh? En su momento era duro. Yo me acuerdo que era relativamente pequeño y me daba mucha cosa verlo. Sí. Y claro, en aquel momento yo no lo entendía, pero claro, lo ves en perspectiva y dices, vale, está bastante claro. Está bien hilado, está bien hilado. Está bien hilado, sí, totalmente. Sí, igual que el juego este del suelo, no sé cómo se llama. De la raya, el juego este de saltar. Sí, la rayuela, ¿no? O algo de esto se llama. La rayuela. Sí. La rayuela, sí. Sí, ese puesto también me gusta mucho. Sí. Sí, igual que lo de, por ejemplo, dentro del juego hay unos cómics que tienes que sacar, que son la referencia a Archivo Oscuro. Archivo Oscuro sí es también un claro, dossier negro. El dossier negro. Que eso fue realmente por nuestro artista. Esto nos tiró un poco por tema de Jesús, que queríamos darle algo así y nos dijo, oye, no sé si conocéis la existencia de esto. Y creo que fue en un podcast que estuvimos, alguien tenía cómics del El original, sí. Cómics originales y lo puso por Twitter y fue en plan de, joder, qué guapo que la gente todavía conserve estas cosas, ¿sabes? No sé, nos hacía un montón de ilusión por eso, porque al final nosotros lo pusimos porque pegaba y porque queríamos hacer, pues eso, un pequeño homenaje de bueno, nuestra y parte. También es verdad que los cómics todo está vinculado, porque los cómics te cuentan parte de la historia de Antumbria y como que la leyenda negra de las cosas que ocurrieron en Antumbria y en el Valle, ¿no? Y en Galicia, pues como que te las van como soltando en los cómics, ¿no? Te dicen por un lado... Aparte, además, si alguien sabe de historia, pues hay algunas cosillas que si empiezas a situar, por ejemplo, pues la isla de San Simón y justamente pues en la ría, ¿no? En donde está la isla. Y empiezas a mirar la historia y uno de los cómics que habla de una cosa que ocurrió en la ría bastante importante. Y claro, está todo vinculado con el mundo real, a la vez mezclado como con leyenda, ¿no? Y es como... Hemos tenido como hay una dualidad en Tape que siempre la parte de leyenda y la parte de realidad se mezclan y las dos podrían ser una respuesta válida. Pues sí, y aparte, chicos, os lo pregunto porque estabais todos metidos en el mundo de los videojuegos. Hay coleccionables que son de videojuegos. Sí. ¿Qué juego fue el que, bueno, o juegos que hizo, vamos a estar aquí? A Pau seguramente habría, como tú bebistes música de casa, pues me imagino que la música vino en casa. Pero también, ¿qué juego fue el que dijo, venga, vamos a intentar hacer esto? O sea, me está compositor de preguntando... videojuegos. Sí. ¿Perdón? O compositor de videojuegos. O también. compositor de videojuegos. Bueno, sí, lo tengo clarísimo. Es Nobuo Uematsu, o sea, no hay otra que él. Yo para mí tengo como una trinidad que son Nobuo Uematsu, Koji Kondo y Yoko Shimomura. Y luego ya, aparte de esa trinidad, pues hay otros dioses que para mí son maravillosos, como Akira Yamaoka, como viene siendo
bueno, Jeremy Soule, a pesar de que bla bla rollo, pero como compositor me gustaba mucho. Y no sé, también está, bueno, Yoko Kanno, pero esa es más de Cowboy Bebop, también me ha influido muchísimo porque es la que me hizo disfrutar del jazz como no lo había disfrutado en mi vida. O sea, tengo muchas influencias también es como que tengo o de España o de Japón, que es como, entre medias, bueno, sí, todo lo popular, estilo, pues eso, que si escuchas Metallica, que si escuchas Slayer, que si escuchas lo que sea, o grupos más europeos y tal, o Muse, pero al final es como que lo que he bebido y lo que me ha dado ha sido gracias a pues toda la música de Final Fantasy, toda la música de Silent Hill, la música de Street Fighter, la música de Zelda, Mario, etcétera. Es que son composiciones y compositores que, bueno, pues yo supongo que en otro medio hubiesen triunfado más o menos, pero también al ser como quien dice los padres de todo esto y las madres de todo esto, pues es como, ostras, tiene un añadido extra que además da una dimensión nueva a la música que quizá a lo mejor otro compositor no sabe dar o no habría dado tan bien. Entonces, no sé, para mí esas referencias, vamos, son impresionantes. Y además, es eso. Nobuo, por ejemplo, que es ya para mí, de hecho hice mi TFG de musicología acerca de la música de Final Fantasy del 1 al 10 y cómo eso es una historia de los videojuegos y cómo se ha influido y que cambió gracias a su música, etcétera. Pues es como, mira, es que además este cabrito, o sea, hace todo tipo de música, todos estilos. Y luego te pones, estás en un medievo europeo o indoeuropeo, en el cual me sacas que para luchar contra un Final Boss me pones rock progresivo. Pero ¿quién te crees que eres? ¿Cómo puedes ser tan genio? Es como, ¿cómo se te ocurre esto? Y eso marca toda una generación de videojuegos que sigue hasta ahora. O sea, si tenemos a Nier Automata haciendo estas cosas, es por Nobuo, que lo hacía ya en los 80. O a Yoko Shimomura que hacía cosas con Street Fighter, que ponía temáticas para cada uno de los personajes. Y es como, ostras, mira, ¿cómo no me puedo dejar influir por eso? Poco se habla de Yoko Shimomura porque sí que es cierto que Nobuo es el padre de todos. O sea, eso es un hecho. Yo creo que para cualquier músico interesado en la música de videojuegos es el padre de todo. Pero poco se habla de Yoko Shimomura y lo genio que es esa mujer. Es que ha hecho barbaridades auténticas. Sí, Pero sí. barbaridades. Yo, de hecho, de hace poquito, últimamente las fechas me bailan un poco, pero en Final Fantasy XV, el trabajo que ha hecho es que es una puta locura. Una locura. Yo, el Sí. tema principal, no me acuerdo si es Somnis o Somnus o algo así, que es un tema a piano y cuerda, Hmm. es pero espectacular. Yo lo escucho y sin ser un juego que me impactará en exceso, ese tema, cada vez que me lo pongo, me ponen los pelos como escarpias. Joder. Y se nota la influencia, pero sobre todo, como ya hemos dicho, ya te he bautizado como el Akira Yamaoka español, porque Hostia, joder. es un hecho que hay muchísima influencia de él en ti, Sí. tanto en las composiciones como en la forma de afrontar el planteamiento sonoro del videojuego y lo que hemos bautizado como los spoilers musicales, que para el que está un poquito más atento a, pues eso, a los temas principales de cada personaje o de según qué momentos, te van poniendo en situación antes de que suceda. Los leitmotiv que has creado para cada uno. ¿Qué te ha inspirado para cada uno? ¿Ha sido guión puro y duro y decir, pues yo creo que sería así? ¿Has cogido un instrumento de partida para cada personaje? ¿Cómo lo has afrontado tú? Ostras, pues bueno, eso viene un poco a raíz de también por qué se me metió en el proyecto, como quien dice. Porque sí, porque yo estaba como haciendo vídeos en YouTube porque, yo qué sé, pues algo tenía que hacer y me gustaba analizar música de videojuegos porque no había mucha gente que lo hiciese, y menos en español. Entonces dije, bueno, pues analicé, como quien dice, un poco Silent Hill, tal, así a grandes rasgos, diciendo lo que creo que era lo más destacable de toda la saga, con aquella Maoka. Y de hecho luego me encontré con José Massa en un metro de vuelta, porque los dos veníamos a hacer la misma entrevista de trabajo para una empresa, y ya me contó todo esto, que decía, sí, ya hemos llegado lo del máster, al final hemos llegado a esto, ¿verdad? Digo, joder, pues, molaba mucho la demo, no sé qué tal, cual, y ya me dijo, es que he visto el vídeo y, joder, eso es lo que nos gustaría que llegase a ser la música, algo que pareciese al trabajo de Yamaoka y tal, y me dijo de hacer un tema, y dije, vale, pero luego al final terminé dejando mi trabajo y me involucré con esto totalmente. Dije, oye, si entro, puedo tener, como quien dice, la dirección musical y hacer algo como esa. Y me dijo,
pa'lante tú. Hay que decir que Pau, cuando justo empezamos y tal, claro, todo lo que ha contado antes Miguel de la reestructuración y todo este rollo, ¿no? De volver a aprovechar el proyecto de, pues, intentar arrancarlo y tal de nuevo, justo teniendo a él dijimos, no, el compositor que esté desde el principio, porque además música, narrativa tienen que ir a la par, tienen que contar cosas juntos. Y claro, literalmente por eso yo cuando hablo de el guión así en principio, la idea, la puedo haber escrito yo, pero lo que es toda la parte narrativa y demás, siempre he ido a la par con Pau, contando y preguntándole, oye, y tal. Y muchas veces, por ejemplo, también pasa con la historia. A mí me venía y me decía, no, es que he metido esto para... Vale, no lo entendía, ¿vale? O sea, me decía, he metido este leitmotiv para hacer no sé qué y para contar no sé cuántos, que está vinculado con no sé quién, y entonces pasa no sé cuántos, y los dos tomas se unen de esta manera, y entonces aquí tenemos el bajo de no sé qué, y yo decía, vale, guay, o sea, entiendo la intención, me parece bien. Vale, ahora... cuéntamelo como si tuviese 5 años. No, pero bueno, la cosa es, al final, todo muy guay. Claro, siempre habíamos contado con él, pues, precisamente desde ese momento. Aunque sí que es verdad que el proyecto, pues, como es indie, muchos de nosotros hemos tenido, pues, otros trabajos. Yo, por ejemplo, ahora, Miguel es el que lleva un poco la batuta del proyecto. Yo estoy en otro estudio también. Pau también, bueno, está haciendo Endling, que es preciosísimo lo que está haciendo con él en Herobit. Y justo, claro, toda esta cosa de poder ir poquito a poquito, pues, trabajando lo que íbamos hablando. Claro, tenerlo desde el principio, aunque estuviésemos más o menos involucrados cada uno y siempre pues tener estas reuniones y demás, yo creo que ha sido la magia del proyecto, que todos hemos estado con la idea, sabiendo lo que queríamos contar, con muchas ganas de contarlo, es cierto, ¿verdad? Porque han sido muchos años, pero sabiendo lo que queríamos contar desde el principio. Y así música, diseño de nivel, la narrativa, toda la parte de todos ya sabíamos un poco hacia dónde queríamos ir y yo creo que es como la mayor, ¿no? Que si algo no iba a contar algo, no lo queríamos meter. Y con eso Pau ha hecho un sonido con la música, vamos, flipante. Aparte, además, ya no solamente la música, porque es verdad que ha compuesto flipante, pero yo que sé, los efectos sonoros, el que suene no sé qué en un momento, lo de los documentos, es, vamos, maravilloso. Ahí hemos abierto el primer melón, los documentos. Cada vez que Iria coge un documento de cualquier tipo, el documento tiene su propio sonido, que es, como os he comentado antes fuera de micros, al principio del juego, literalmente, yo no me acordaba en qué momento era, se nombra que un buen director tiene que tener en mente lo que va a suceder. Y a raíz de eso, luego lo descubrimos en cada lectura de documento, lo que posiblemente esté pasando por la cabeza de Iria mientras lo está leyendo. Entonces, Pau, eso fue un reto interesante y una pregunta muy clara para que ya a partir de ahí te explayes. ¿Cómo trabajaste esos efectos de sonido? ¿Tiraste bibliotecas de audio? ¿Te pusiste en plan investigador? Porque, vamos, ahí tuviste mandanga de la buena porque hay muchos documentos y todos están sonorizados. Sí. Bueno, para la única referencia que yo recordaba de algún juego que hiciese algo parecido era los Odyssey, que tenía una especie de cuentos que se llamaban Mil y unas noches de sueños o algo así, que eran recuerdos del protagonista. Y cuando encontrabas esos libros que podías leer, interrumpía un poco el gameplay, pero bueno, había una recreación sonora de cada una de las frases. Y dije, bueno, lo que podemos hacer entonces es eso, tener esa recreación, pero que sea un bucle de sobre todo, pues, cómo se está recreando la escena, cómo lo va recreando Iria en su mente. Y hice un poco de todo, porque había cosas que sabía que no podía conseguir de librería de sonidos. Por ejemplo, sí que hay cosas de librería de sonidos en plan de, pues eso, fuegos, o sea, sonido de fuegos. Disparos, sirenas, ¿no? Cosas así un poco más básicas. Claro, incluso algunos ambientes como de tráfico y cosas así, pues hombre, además en pandemia como que era más difícil conseguirlo. Pero sí que, por ejemplo, muchas de las cosas son fully porque creo que era necesario. Por ejemplo, hay un storyboard que, bueno, no quiero señalar exactamente por spoilers y tal, pero hay en la recreación sonora de ese storyboard salen un señor cantando una canción. Ahí no puedo tirar de librería de sonido directamente. Soy yo, luego pasándome por un filtro para que parezca mi voz un poquito más de viejo, etcétera. Pero está cantando una canción, que además esa canción que canta coincide con la sala donde estaban ellos, esos personajes. Que si tú la escuchas, está sonando por unos altavoces, los puedes apagar, tal, no sé cuántos. Y esa canción además tiene relación con la canción que escucha Iria en su cuarto, porque es el mismo motivo, en realidad. Lo que pasa es que, bueno, eso es una conexión generacional y cosas así que suceden entre ellos, porque claro, es como... ¿Veis por qué no lo entendía? O sea, ¿ahora entendéis por qué no lo entendía cuando me lo explicaba? O sea...
Claro, pero es como, bueno, pues estas cacofonías al final se hacen un poco de todo, se hace un poco de librería, pero el Fully lo veía necesario en muchas cosas porque, claro, ¿qué hago? No puedo buscar a alguien que tararé lo que yo quiero, tengo que hacerlo de alguna forma. O, por ejemplo, también hay cosas que son movimientos y tal que yo necesitaba como un pulso exacto o necesitaba unos tiempos bien medidos, entonces, pues yo qué sé. Pues si necesito que un personaje haga una cosa exactamente o si tiene que mover un nago de agua o tiene que hacer sacar una garrafa o algo así, eso sí que lo grababa luego. Entonces era como una combinación de todas esas técnicas que al final pues creo que dan un poco más dimensión. Además siempre el funny y a mí lo que me gusta, lo orgánico, por así decirlo, sobre todo en este tipo de producciones, porque si me dijese que van a hacer Cyberpunk, pues a ver, orgánico tampoco hace falta, pero, pero todo lo que es tocar música o interpretar cosas que son orgánicas con cosas así como este juego, como Tape, creo que le viene mucho mejor. De hecho, Akira Yamaoka hace un poco lo mismo. Que Akira Yamaoka, por ejemplo, lo que dice es que como todo es un infierno personal y como todo tiene que ver con algo que le pasa al protagonista, todo lo que escuchamos tiene una referencia a algo real. Por ejemplo, había unos monstruos que sonaban con una garganta así un poco extraña y tal, pero decías, esto no sé qué es, pero esto yo creo que lo he escuchado en algún momento y era simplemente un sonido de un rinoceronte al que lo había modificado de cierta forma. ¿Por qué? Porque a él le interesaba que hubiese un toque orgánico, que hubiese un toque de realidad a todo lo que está escuchando. Eso lo hace más perturbador porque es como yo sé que o sea, estoy viendo algo o estoy escuchando algo que es real, pero a su vez no lo es. Eso es más perturbador, está chocando y está contrastando todo el rato con lo que tú conoces y con lo que tú sabes. Entonces te perturba más. Es como Slenderman, que te perturba porque es una figura humana, o este tipo de cosas, este tipo de referencias. Pero bueno, más o menos ese ha sido el proceso creativo de las cacofonías, que es decir, bueno, vamos a juntar todo esto aquí. Vamos, en resumen, que te lo has pasado teta pudiendo trastear con todo lo que has podido, ¿no? Ostras, ya ves, es que eso es maravilloso. No, sí, porque desde luego una cosa que sí que creo que ha sido un acierto espectacular es que hayáis podido trabajar ambos desde el principio para que el proceso creativo fuera de la mano y ambos os pudierais explicar el uno al otro qué es lo que estabais queriendo explicar y de qué manera. Porque no es lo mismo el lenguaje narrativo visual, evidentemente, que el sonoro, y si van de la mano, pues infinitamente mejor. Porque muchas veces se nota cuando un trabajo se ha terminado y luego le han añadido el sonido. Y la cosa suele cambiar bastante. Que vamos a ver que hay profesionales tremendos, las cosas como son. Pero siempre es mejor así que no que sea un profesional por encargo que pues te hace un leitmotiv mientras está tomando el café por la mañana porque es su trabajo. Aquí quien lo pasaba mal era Miguel, porque claro, Pau y yo pensábamos algo, decíamos, joder, vamos a meter aquí no sé qué de audio, hacer tal, no sé qué, y de repente vamos a Miguel, ¿se puede hacer esto? Y ya él le tocaba... Papá, podemos hacerlo. ¿Me preparas esto? ¿Me haces esto? Sí, que además estás muy callado. Cuéntanos algo que te haya frustrado de sus sugerencias rocambolescas. ¿Qué te han dicho alguna vez? ¿Deberíamos hacer esto? Y tú has dicho, estáis locos. Uf, no sé. Bueno, no sé. Yo con lo que... No sé. A mí lo que más me ha gustado de Pau es cuando metía los flangers. Es una palabra que he aprendido en el desarrollo. Me hizo muchísima gracia. Y me dijo, no, aquí le meto unos flangers y para adelante. Y dije, sí, lo que necesito, yo te lo preparo, ¿sabes? No sé qué cojones es eso, me gusta la palabra. Vamos para adelante. Y no sé, a ver, el problema era, muchas veces era, claro, tenemos muchas salas. Todas las salas cuentan, todo cuenta. Y aunque parezca que no, el juego siempre hay algo de... O sea, he escuchado por ahí, en una review creo que fue, que dijo alguien que el juego era... que había mucho silencio en el juego. Y claro, yo digo, joder, no hay tanto silencio, porque si te fijas siempre hay algo sonando de fondo, siempre hay algo de fondo y algo muy característico y que te hace ver en el momento en el que está Iria. Entonces, no le veo silencio. Puede que haya momentos en los que no tengas un motivo o no tengas una banda sonora por detrás, es una canción por detrás sonando. Pero siempre hay algo sonando y algo de fondo que te hace darte cuenta de la situación de Iria y del momento en el que está viviendo ella. Por así decirlo. Eso lo dices por cuando los mezclábamos y a veces se nos colaban. Ya, ¿no? Ya. Sí. Claro, luego me pasaba eso.
cada sala cuenta. Cada sala cuenta una historia, cuenta por lo que estamos hablando, un leitmotiv dependiendo de pues, si era una sala en la que estaba más pendiente o estaba más la madre en esa sala, el padre, cosas que pasaban. Entonces muchas veces se me juntaban sonidos. Entraba de una sala, salía en otra, se me quedaba la anterior. Esa fusión, o muchas veces era fusionar dos a la vez, que todo encajase, que todo empezase donde tiene que empezar y terminase donde tiene que terminar. Creo que era ha sido lo más complicado. Porque era en plan de, tenemos tanto sonido, tanto que igual no se nota, que igual para la gente es como, no, si hay mucho silencio. Y dice, no hay tanto silencio. Lo que pasa es que igual no has puesto la suficiente atención en la música o en los sonidos que hay en el juego. Sí, porque además muchas veces no es necesario que lo que haya de fondo sea música. Muchas veces un tono sostenido, unos colchones que te mantengan la tensión es más que suficiente, porque además si no sobresaturas. Y luego lo que estabais comentando, el juego no es precisamente pequeño en localizaciones. Hay unas cuantas y hay muchas habitaciones y cuando sobre todo tienes que ir rápido porque te van pisando el culo, claro, no puedes estar cambiando las melodías de las habitaciones porque va a pasar muy rápido. Y todos esos son factores a tener muy en cuenta para que no se atropelle todo. Sí, de hecho, hay una cosa de diseño sonoro que de hecho a lo mejor esto sí que dio un poco de cabeza a Miguel, pero que fue que, por ejemplo, en Silent Hill también pasa que a veces hay bastante silencio, es decir, hay silencio, de hecho hay incluso escenas muy violentas en silencio y también eso es importante porque de hecho la realidad, el golpe de realidad cuando tú estás viendo una película o algo así, por ejemplo, hay una escena épica, no sé qué, no sé cuántos, con toda la orquesta y no sé qué, y pasa una muerte o algo así, es como que se glorifica y se tal y tal, no sé cuántos. Pero cuando ocurre en silencio es súper violento, porque es muy real. Tú estás en la realidad y ves a alguien morir de un tiro y no hay una banda sonora épica detrás de esto. De repente te das un shock porque dices, adiós, esto está pasando de verdad. Y por ejemplo lo que le dije a Miguel que si podíamos hacer era que la figura de la violencia y la figura que tenemos de lo que puede suscitarte tensión, que es el monstruo que tenemos, entonces cada vez que entras en una sala se comía la música. Si hubiese música, se la come. Entonces, él es la representación de la violencia. Entonces, es decir, si te pilla, te va a pillar y te va a ser porque te está pillando en silencio, porque todo está preparado para que sea violento, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y teníamos, por ejemplo, eso, entra, pum, se tiene que comer la música, entra a otra sala, pum, se tiene que comer la música, tal. Entonces, era como que formaba parte de esto. Y también lo que decía Miguel, que era que se ve también esto como muy, eso, se usa mucho el silencio. Pero, por ejemplo, hay algunas cosas que también son como un intento de experimentar con ciertas cosas y dices, es el momento, si no es ahora no va a ser nunca. Entonces dices, estuvimos hablando sobre, claro, que siempre hay colchones o siempre hay algo que no te deja completamente sin sonido, sino que normalmente se ponen unas capas, etcétera, no sé cuántos. Y hay una capa que se repite siempre que no hay música, que está siempre, está perenne. Pero eso quería que tuviese una repercusión narrativa también. Es decir, no es una manta y punto, es un porqué. ¿Por qué estamos escuchando esto? Si somos Siria, ¿por qué estoy escuchando el vacío? ¿Por qué estoy escuchando algo que no es solo silencio? Y tiene que ver con su propia trama. De hecho, hay algunos documentos que tú coges y lo que hace ese sonido es intensificarse. No se cambia por una cacofonía normal, sino que eso que ya estabas escuchando de fondo se intensifica mucho más. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la protagonista. Es lo que realmente ella tiene. Es lo que ella reproduce en su cabeza. Entonces, como que no solo significa algo para rellenar, sino que queríamos que eso fuese como muy presente, estuviese muy presente, porque al fin y al cabo comparte algo de narrativa con ella. Entonces es como, bueno, pues vamos a arriesgarnos y vamos a decir, sí, no hay música, pero hay algo que nos está indicando esto. Sí, algo que nos está diciendo que ella está viviendo su historia y está pensando en lo que está sucediendo y le está intentando dar un sentido y se está volviendo igual de loca que nosotros, porque al final nosotros estamos en el proceso como ella de ir descubriendo qué está pasando.
Y yo, de hecho, creo que a estas alturas de la entrevista ya podríamos empezar a hablar con spoilers para que también os podáis explayar vosotros y Venga, sí, a esto hemos venido. A frotarse las manos. abrir melones. Ahora que ya el juego por fin ha salido, que por cierto, para que lo sepa todo el mundo que no lo tenga claro, está en PlayStation, en la PlayStation Store y está en Steam, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, justo Así que- ahora con descuento del 20% por lanzamiento, Sí. lo tienen a 19,99. Ahí está. Maravilloso. Pues ya sabéis, quien no lo haya jugado todavía, que le dé muy fuerte, desconectar ya. Vamos ya a abrir todos los melones posibles. Y empezamos por lo más obvio, ¿no? La historia es dura y es jodida. O sea, no se anda con tonterías, aunque parezca que vaya por unos derroteros. Cambia con cierta rapidez. Sí. O sea, justo, a ver, ahí nosotros teníamos una máxima que creo que también tiene que ver mucho también con Silent Hill y pues un poco todo esto, ¿no? Que era, no nos queríamos contar una historia de terror, pero no hacer un juego de terror, ¿no? Es un poco por donde va la cosa. Y la gracia está en que teníamos nosotros, por el tema de cómo queríamos mostrarlo y qué queríamos contar, precisamente la máxima era, por ejemplo, si eres aracnofóbico, pues no te ponemos una araña de 2 metros, te hacemos algo que tiene 8 patas. Es un poco como el símil, ¿no? De lo que intentamos hacer con Tape. Y justamente ahí va el primer mensaje que tienes, y por ser Galicia se empiezan a suceder mensajes de la mafia y de, joder, es que el padre mismo tiene que estar aquí vinculado, ha pasado algo, la mafia ha ido a por él, porque claro, vemos una persona famosa y podían tal, ¿no? Un poco esto. Y de repente la historia empieza a girar y te vas dando cuenta de que no es todo lo que pensabas, pero te vamos mandando como pequeños mensajes todo el rato para que tú detrás de tu cabeza vayas pensando, podría ser esto, pero luego digas, bueno, no, too much, vamos a continuar. Y luego te volvemos a mandar otra vez ese pequeño mensajito, ¿no? Esa pequeña píldora de, oye, pero podría ser esto. Y tú, uy, pues que podría serlo. Y ya al final, hasta que llega un momento en el cual dices, no, es confirmado, es esto, menudo hijo de puta. Y ya, pues a partir de ahí, perdón, eso de hacerle un pi por encima o algo, pero bueno, iba un poco por ahí ya la cosa, precisamente era la idea de contarlo de una forma en la cual, que creo que tiene que ver mucho con esta idea que decíamos antes de la herencia, de si alguien, tu padre ha hecho algo súper malo y súper horrible y nadie te lo ha querido contar porque precisamente estabas como mejor, ¿no? Sin saberlo. De repente el día que te enteras de lo que ha ocurrido y cómo ha sido y qué ha pasado, ¿cómo te enfrentas a ello? ¿En qué momento de repente te das cuenta, ¿no? de todo esto? Y creo que es como hemos intentado que el jugador lo experimente. Por eso ese aviso, ¿no? Que también hay al principio del juego que habíamos hecho de content warning, ¿no? Yo, de hecho, ahora que estamos hablando y todo, y también como ha explicado Pau, tiene que ver los silencios, la música, eso que no se cuenta. Por ejemplo, el hombre lobo, que está en las películas eran aullidos, sí. La parte que la gente ve, la parte que la gente no ve, está todo metido ahí, en la historia que contar. No he entendido a qué te refieres con lo de que la gente no ve, la parte que ve y que no ve. Claro, por ejemplo, como estamos hablando de una historia que tiene partes muy oscuras, Sí. de cara a la galería, una persona de fuera no ve. Son cosas que no se cuentan, silencios. Sí. El hombre lobo, cuando está en esas películas, la gente de fuera no lo ve, le percibe como el cazador, el bueno. Y cuando no lo ven, es el hombre lobo. Está todo hilado por ahí para que la gente que desde fuera lo viera no supiera lo que estaba pasando ahí. Sí, a ver, una parte importante de la narrativa precisamente es esta... Y bueno, y tiene que ver un poco, ¿no? Con esto de también lo que pasa últimamente con el tema de pues todo esto que ha pasado, ¿no? Con el Me Too y demás, ¿no? Que es como que tenemos gente súper idealizada y demás y de repente nos vamos dando cuenta de cosas, ¿no? Que han pasado. Y ahí es donde, claro, ese lobo, ¿no? Con piel de cordero, ¿no? Que podríamos decir. Y precisamente Anso es una persona que además justifica todo con que él está protegiendo a su familia. Y con que él está haciéndolo todo porque quiere ayudarles y porque quiere tal, ¿no? Por lo cual, sí, está vinculado, ¿eh? O sea, hay más referencias también porque si te das cuenta, por ejemplo, luego también está la parte de la loba. Hay una pequeña fábula en un momento, ¿no? Que habla de la loba y el cazador y cómo la loba tiene 2 lobitos y cómo al final los lobitos pues le preguntan, oye, ¿cómo pagas todo esto que nos traes? ¿No? Y justo ella dice lo de que lo paga todo junto, ¿no? Y es porque cuando la pilla el cazador es cuando la loba paga su deuda, ¿no? De todo lo que ha estado robando de comida. Y va un poco por ahí, ¿no? En el tema de pagar deudas, con el tema de hacer lo que es lo correcto, también hay precisamente la parte de la película del aullido, los guiones que tiene la película del aullido, la 1, la 2, la 3 y la 4, que nunca se llegó a rodar, pero está en el juego el guión,
también tienen que ver con que te cuentan cosas de Anso, ¿no? De cómo de repente Iria se empieza a enfrentar a ello y como un poco... O sea, sí, está todo vinculado. Sí, no, es que yo maravilloso. A mí, de verdad, el giro de guión del final me pilló de sorpresa porque lo quería creer, no lo quería creer. Y ya cuando vas viendo avanzando la interpretación del actor, que al principio parece súper amigable y tal, y luego ya ves que ya no, esa máscara se va cayendo. Yo, la verdad, lo he disfrutado mucho y me ha sorprendido bastante, de los últimos juegos que he jugado. Esa parte Sí, narrativa. sobre todo en la manera de contarlo, ¿no? Porque Sí. realmente ese punto de inflexión es el cine, al final. Ese es el punto de inflexión donde ya tú ya más o menos lo intuyes, pero se acaba liberando porque él es un poco megalómano a la antigua usanza, por decirlo de alguna manera, que es el, no, si yo lo estoy haciendo por el bien de todo el mundo, ¿no? Es un poco Anakin Skywalker también en ese sentido, si me lo permitís. Pero sí, Didi, dime. No, que justo hay una parte que se escucha y tienes que escucharla con muchísima atención porque se escucha súper... es una... Cuando vas a llegar a la cocina, en la casa, si te paras en ese pasillo y no llegas a abrir la puerta del todo, se escucha una conversación, una discusión que hay detrás. Esa discusión está completamente doblada y lo que dicen está en el juego. Lo que pasa es que no le hemos puesto subtítulos porque es algo que tienes que escuchar como muy de cerca y al final, yo qué sé, si luego hacemos doblaje al inglés, lo mismo lo ponemos también, ¿no? Pero es algo que tienes que escuchar, como una discusión que escuchas a través de la puerta, ¿no? Y hablan Susana y Anso y empiezas como a... Si eres capaz de escucharlo en ese momento, que es como lo digo que cuando el guión pega el giro bueno es cuando ya vas a la parte final de la casa y vas como encontrando los documentos que te corroboran todo lo malo que hizo Anso. Al final esa discusión es magistral, porque aparte es una discusión en loop, que eso Paulo ha hecho genial con el tema del sonido, porque como empieza la discusión, tú cuando tiene como que da igual en qué momento de la discusión lo cojas, la discusión continúa con la primera frase. Y es una discusión eterna de los dos personajes, de Anso y Susana. Y justamente cuenta cosillas que tienen que ver con esto, ¿no? Con todo el tema de cómo él se veía, ¿no? Y cómo Susana le dice, pero si es que lo dejé todo por ti y justo mira todo lo que hice. Está el diario de Susana escrito en la vida real también, lo tenemos, que nos gustaría algún día publicarlo. Mira, y eso lo he comentado, Sí. lo he comentado antes de la entrevista con Edu. Digo, les tengo que preguntar por el diario porque digo, seguro que está escrito. Algo me dice que está escrito y no... Se os puede haber acabado quedando la duda de ¿lo ponemos, no lo ponemos, nos lo reservamos o qué? Bueno, eran limitaciones. Justo, bueno, el diario lo ha escrito Yolanda Mancebo, que justamente quien hace de Susana es Eva Mancebo, su hermana pequeña, porque justamente Yolanda es una, conocida de Pau también, nos la presentó, que es directora de teatro, que es lo que estudió Susana antes de conocer a Anso. Quería ella ser directora de teatro y luego ya pues se metió al cine. Y la gracia está en que, claro, de repente Yolanda, cuando estuvimos hablando con... yo teníamos la historia hecha y queríamos contarlo y demás, ¿no? Y queríamos que el diario existiese en la vida real. Y nos dimos cuenta de que yo no podía escribir eso. O sea, por mucho que quisiese, yo tengo la historia, tengo como ciertas cosas, sé cómo se sentía Susana, como que es verdad que estudié el personaje, un montón de cosas, ¿no? Pero ese toquecillo de poder ponerle su propia voz a Susana, buscamos la ayuda de Yolanda. Y justo fue como conocimos también a Eva y por eso... es como está un poco todo vinculado, ¿no? Y la gracia está en que Yolanda ha hecho un trabajo magistral porque no es solamente el diario de Susana, no es que tengas el diario y lo lees, es como si Susana, después de un montón de años, después de que la casa Mariño ardiese, ¿no? Recupera ese diario, lo encuentra, lo que se ha salvado, y como que reúne las páginas clave y le cuenta a Iria diciéndole, oye, mira, te he dejado este diario para contarte esto. Y le cuenta, hace como resumen, ¿no? Y esto era la fecha en aquel momento y estamos pasando no sé qué, y entonces le pone su diario, ¿no? La hoja auténtica de... Y es más, la última página del diario la lees en el juego, no estaría en el diario físico, porque la ha perdido. Es la que te encuentras que está un poco quemada, ¿no? Que le falta alguna palabra que otra. Sí. ¿Y habéis dicho que a lo mejor lo dobléis al inglés? A ver, ahora mismo nos presionan un poco desde muchos sitios, para doblarlo. No queremos. Estamos ahí aguantando todo lo que podemos, pero si, por ejemplo, tuviésemos que hacerlo, hay cosas que hemos visto que habría que hacerlas, por ejemplo, ¿no? Como esa discusión. Pero nos gusta como está. Nos hubiese gustado doblar cosas al gallego. Porque por ahora el gallego más gallego que tenemos es Pau, que hace un personaje en un momento. Y Miguel también habla por ahí con su acento cántabro en algún momento. Pero justo son como los dos. El inglés no querríamos, pero nos presionan desde publishers y gente que de la industria que sabe, ¿no? Dice, pero joder, es que esto lo vais a vender mejor. Sí, da pena, pero muchas veces nosotros no nos importa consumir
videojuegos en inglés y subtitulados. Pero a los ingleses sí. Muchas veces si no está doblado no les entra. Y ya está. Entonces, somos pequeñitos y para nosotros perder esa audiencia siempre es ¿sabes? Al final pierdes mucha audiencia porque al final en inglés puedes ir a donde sea con un doblaje en inglés. Y es algo que nos han estado comentando y que estamos estudiando la posibilidad y veremos qué se puede hacer en un futuro. A mí no me gusta, o sea, yo preferiría... Yo también preferiría ir con el español. Yo, si podemos, doblamos partes al gallego. Yo solo veo que es otra espinita que tengo clavada. Pero sí, el problema es ese, que al final eres pequeñito y te piden esto. Si quieres llegar a más mercado, tienes que irte al inglés y doblar al inglés. Y al final es que lo mismo que yo creo que puedo jugar a un juego en inglés subtitulado en español, creemos que los ingleses lo podrían hacer al revés, pero siempre son como más reticentes a eso, en plan de, no está en inglés. Y no nos ha ido mal, porque cuando publicamos la demo, mucha gente estuvo jugando al juego en español y le gustaba. ¿Sabes? Y una de las mejores cosas que hemos tenido ha sido que mucha gente ha dicho, he empezado a jugar al juego, estaba en español y me he sentido más inmerso en la historia, porque he dicho, es que todo es España, ¿sabes? Y poner una voz en inglés me sacaría. Porque es en plan, es que estoy viendo como si yo estuviese en mi casa en los años 90 y que alguien me hable en inglés quizá me saca de... Entonces, el problema es que no sabemos y no sabemos cómo aprender, pero todavía somos pequeñitos y al final perder ese mercado y es nuestro primerito juego, sí, como diríamos. No, a ver, se entiende la perspectiva, pero sí que es verdad que sería una lástima, porque... Coño, con lo bien ambientado que está, con el acento gallego, con la localización, con todo, perder todo eso porque lo quieren en inglés, pero bueno, está claro. No, hombre, a ver, no siempre lo digo, porque al final tendrías las opciones, pero sí que igual mucha gente iría directamente al inglés y se perdería ese español, porque encima ya no es que pierdas el doblaje en español, es que la gente que pone la voz en español son los propios actores, o sea, María es la que pone las voces, es la que pone las imágenes, o sea, tú estás viendo a la chica, le estás viendo su imagen y su voz. Anso, exactamente lo mismo. Anso es el que pone la voz y te pone la imagen. Tú los vídeos son de él grabados y es su voz. Es Julio. Sí, el actor es Julio, no es Anso. Sí. Es que ya les ponemos el nombre... María es fácil, porque María Iria pues es cerquita. Y porque María se lo he dicho toda la vida, pero luego Anso ha sido Anso. A Julio. Es que Julio hace también de Anso que ya es Anso. Pero sí, a Julio, pero perdón. Sí. Y eso, y al final, pues sí que igual pues hay ciertas voces, pues los contestadores que te vas encontrando por ahí que complementan la historia, o incluso la voz de Susana que no se ve. Bueno, también es que tú ves la voz de Susana y son las imágenes de Susana. Sí, Eva también es que cuando habla ella, claro. Y eso. Ya, no está bien. No, pero es una pena, porque es que al final estamos hablando de un mercado que incluso ha hecho remakes de películas por no ver las originales. Estamos hablando de un mercado que ha hecho un remake de Rec por no ver la original. Claro. O sea... No, y en los videojuegos lo mismo. Quiero decir, se está hablando de remakes de juegos que tienen 5 años. Que dices, estamos locos. Que quieren hacer un remake del primer de Last of Us. ¿Para qué? Pero si ya se ve de maravilla, ¿qué quieres tocar ahí? Sí, pero bueno, pues tienen esa necesidad. ¿Qué le vamos a hacer? Y tengo por aquí también otra cosita que me he dejado apuntada. A ver si os he vuelto a pillar o no os he pillado. Y es que me fui dando cuenta mientras jugaba que en todo momento, primero, queda claro que el ascensor hace como una separación por capítulos, ¿verdad? Es como cada vez que avanzas cierto tramo, coges el ascensor, acaba esa fase, ¿no? Acaba esa parte de su búsqueda en los recuerdos. Sí. Y de la mano con eso, el ascensor baja. Y estamos todo el rato bajando. Sí. Que digo, estamos yendo al sótano de su locura de forma permanente. Entonces es completamente intencional, ¿no? Sí, aparte además hay un momento que es como súper bestia, que es ya, lo llamamos el foso, que es cuando llegas ya casi al final y empiezas a bajar esas escaleras rollo Alicia en el País de las Maravillas, que vas bajando, que además Pau ahí, la música, va metiéndole capas. Y esas capas se van cambiando por otra música hasta que vas llegando cada vez a la parte más abajo. Y ya cuando llegas al final es el enfrentamiento con el guardián y ya ver la realidad, o sea, ver la verdad, llegar a ella. Y es constante, siempre bajas en el juego. Las únicas veces que subes son momentáneamente para un momento en el que te contamos algo de la historia. Y está como súper pensado. Por ejemplo, el hospital, empiezas en el primer piso, ¿no? Como en el bajo. Bajas al sótano, donde descubres una cosa muy jodida, y subes arriba hasta el segundo piso para como contarte algo de la historia. Y entonces ya vuelves a bajar en el ascensor. Cuando llegas a la casa pasa igual. Entras en el primer piso, subes al segundo para enterarte de una cosa muy clave de la historia, ascensor, y vuelves a bajar.
Y ya a partir de ahí, lo que llamamos el limbo, que es la parte como que es el final, ¿no? Le hemos puesto de nombre limbo internamente, ya siempre es bajar, 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 porque ya estás como, ya has descubierto, ¿no? Lo que es Anso, lo que pasaba con Antumbria, el tema del orfanato, los niños, toda la mafia, todo, y ya a partir de ahí, hacia abajo. Sí, además que no te dejamos volver. Sí, no te dejamos volver. Y bajas unas escaleras y ya está. Y bajas otras escaleras y bajas otras escaleras y... Y a veces bajas y vuelves a veces sí que es verdad que técnicamente apareces de nuevo arriba de la escalera, pero tú has bajado y luego vuelves a bajar. O sea, es como todo el rato. Eso lo hacíamos... Eso realmente lo teníamos del Spec Ops The Line. Era que es un juego que también siempre bajas y tiene también mucho que ver con... Poco se habla de ese juego, ¿eh? Madre mía. Sí. De las dosis morales. Y todo eso, y vas como un poco hacia abajo. Igual precisamente las elecciones que haces en el juego son diegéticas, o sea, están dentro del juego, pues igual que pasaba con Spec Ops The Line, ¿no? Como que todo lo que decides tiene que ver con acciones que haces en el juego que no sean solamente, por ejemplo, una cosa que no nos gustaba en Silent Hill hay buenas, pero por ejemplo cuando llegó Homecoming, en Homecoming era darle un botón para decir quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿no? Y como que se perdía un poquito, ¿no? Darle al botón, al círculo para perdonar al padre o no. Pues eso en Homecoming rompía un poquito, ¿no? La escena. Y pese a que a mí me encanta, Homecoming, me parece que es la historia que tiene, me parece brutal. Pero claro, aquí lo que queríamos era que fuese diegético, por lo cual todo lo que haces también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Por eso no hay un final del perro, claro. Hay un final secreto en el juego. Ah, sí, hay un final secreto. Todavía sí hay un final que cuenta el verdadero final. O sea, aparte de los 4, digamos, que tiene. Aparte de los 4, hay uno que te enseña, o tiene que ver un poco con ese último storyboard que leería, que lo vemos ya animado y con sonido, y que es el storyboard, el de lo que pasó de verdad. Ahí puede ser más corto o más largo, dependiendo del final que tengas, y te cuenta la realidad. O sea, ahí hemos hecho como un poco rizar el rizo. Sí. Una preguntilla, porque he visto que habéis hecho una cosa muy buena, que es cuando te pasas el juego, ¿Sí? tener la versión del director para empezar desde cierto punto y repetir los finales. Eso que me falta a mí, ese final especial lo puedo sacar a partir de ahí. No. Tienes que ir del principio. Ese final especial, o sea, realmente no es ni un... Nosotros lo llamamos final porque es el final de una cosa, del vídeo. Yo voy a llamarlo la verdad, ¿no? Sí. O sea, es el secreto. Es el secreto, pero sí que necesitas hacerlo desde el principio. Lo que pasa es que no es un secreto porque te lo hemos dicho muchas veces en el juego. Hay en muchos momentos que te está contando eso que pasa en ese momento concreto. Es la confirmación. Es la confirmación, realmente. Pero sí que necesitas hacer el juego desde el principio porque necesitas coger ciertos documentos que son los documentos que cuentan la historia de Iria. Y lo mismo has visto el final, ¿eh? Lo mismo no... Ya, es que igual lo habéis visto. O sea, el final realmente es el vídeo... Bueno, yo creo que lo puedo decir. Sí, el último vídeo que ves, que es un storyboard animado. Sí. No sé si os suena. Sí, eso lo he visto yo, sí. Tiene un final secreto. O sea, hay un momento en el que se corta, pero si tú has cogido todos los documentos, ves el final secreto, que son 10 segundos más de vídeo, 15 segundos, en el que ves realmente la verdad. Y hay un logro relacionado con ese secreto. Me vais a hacer luego ya a mirarlo, ¿eh? El truco es si les has visto llegar abajo de las escaleras. Eso es. O no. Ahí ya lo dejamos. Ah, vale. Hasta ahí podemos leer. Es como el super spoiler. Sí. Es que ahí sí que no podemos hablar más, por mucho que queramos contar spoilers, porque podría Sí. el juego realmente. Vale, pues luego fuera de micros os preguntaré, porque sí que hubo una cosa justo al final, que a mí me dejó el culo bastante torcido y digo, hay algo de aquí que no he entendido del todo. Literalmente, hay algo aquí que no he entendido del todo y ahora me he quedado pensando que antes habéis comentado que los trofeos están contados por un personaje y por eso tienen esa frase cada uno y digo, igual van por ahí los tiros, pero claro, si es algo tan macro spoiler ya, mejor... Sí, no. Aparte es que hemos metido narrativa en todo. O sea, como decíamos antes, la música de Pau tiene narrativa, o sea, tiene que ver con la narrativa. Sí. Los leitmotivs que utiliza van con la narrativa. Cuando llegó el momento de meter los logros, dijimos, ¿por qué no le metemos narrativa? Claro, ya estaba. A mí, no, es que además fue muy gracioso porque me dijo, estábamos diseñándolos y me dice Miguel, dice, oye, hay que poner el texto de los logros. Y digo, vale, ¿cuánto puedo meter de máximo? Y me dice, no tienes. Eran 1000 caracteres. 1000 caracteres. Y dije yo, sí. Y a partir de ahí dije, pues vamos a hacer algo con esto. Y le metimos narrativa porque es un personaje que habla ahí, a través de los logros. Joder, Sí, pues. también por eso quizás sacar el platino es un poco complicado,
Porque no es un logro de coge las 10 plantas del juego, consigue los 20 anillos del juego. Sí. No. Sí, quizá con el logro lo puedes ver, pero es que el logro te está contando la historia y te está contando el porqué de eso. Que va a coalición con los coleccionables. El platino es para los que se sabe la historia, así no... Sí. Pues a mí que me corrija Carlos, pero yo llevo jugando muchos años y todavía no he visto un juego que tenga narrativa dentro de los logros, ¿eh? No. A mí ya me había llamado la atención porque yo tengo una manía y es que cuando me acabo de pasar un juego me pongo a leer los logros. Ujú. ¿Sabes? Para lo típico. Algunos para ver si me da pereza o no me da pereza hacerlo, porque yo no soy cazatrofeos. Yo creo que cada juego lo tienes que vivir hasta el punto en el que tú necesitas vivirlo. ¿Sabes? Y Sí. no por conseguir 457 plumas que están en los tejados, soy mejor jugador. Que está muy Totalmente. bien para cuando tienes pocos juegos y lo quieres explotar al máximo o porque lo estás disfrutando muchísimo, pero yo me gusta hacer lo que yo considero que debo. Es como lo que os he comentado de los finales. Yo he sacado un final que es mi final. Y yo estoy contento con ese final. Y ya más adelante, cuando lo quiera rejugar, que sucederá, porque además voy a hacer ya un estudio sociológico con las melodías que ha hecho aquí el amigo Pau, porque ahora me ha dicho cosas de las que yo no me había dado cuenta, me siento mal conmigo mismo y lo tengo que comprobar. Pau va a ver si has dicho la verdad, ¿eh? Exacto, va a hacer análisis espectrográfico y si no sale me voy a cagar encima. Si está, saldrá. Tú sí Si tal no, ya dices, tú. no, es que me lo programaron mal y Claro. no me mola, ¿eh? Tú di la frase, en mi entorno estaba, ¿sabes? A mí me funcionaba. Claro. El ordenador funciona. No, pero sí que eso me dejó intrigado y claro, ahora lo estoy hilando con una frase en particular, porque al final para mí es una frase. Cuando está sucediendo el final, Iria dice una frase en un momento determinado que a mí me dejó descolocado y digo, algo de aquí no he entendido. ¿Sabes? Refiriéndose a un familiar. No sé si con eso Vas bastante bien. me seguís. Entonces yo Sí. digo, aquí me he perdido algo porque respecto a la persona que está nombrando yo no recuerdo haber leído nada. O no recuerdo haber visto nada. Entonces, claro, ya digo, ya comentaremos y espero que esto también haga que la gente se anime porque no nos podemos quedar en lo básico. Aquí tiene muchas capas, hay mucho en lo que profundizar y personalmente creo que es la magia de este juego, la historia. Porque aunque sea algo que ya se ha tratado otras veces, pero creo que está tratado con mucho gusto. Porque además tampoco habéis sido especialmente explícitos. Porque sí que dais a entender que están sucediendo cosas, algunas sí que las nombráis, pero dejáis un poco a la imaginación de hasta qué punto han sido de animales, realmente. Sí, bueno, hay unas películas que son bastante... Bueno, unos films de película que son un poquito más bestias. Ahí que te dicen un poquito más qué ocurrió, pero son nada, es una frase. Pero sí que es verdad que tenía que ver bastante con el tema de cómo tratarlo de una forma elegante, ¿no? Que si se puede tratar esto de alguna forma elegante. Pero justo cómo tratarlo de una forma muy respetuosa donde no fuésemos al morbo, per se. Y que fuese más es verdad que, a ver, que no está mal, que a veces el morbo y el gore puede estar bien, ¿no? Pues, yo qué sé, Martha's Dead, vale, guay, ¿vale? O sea, ese tipo de cosas pueden funcionar. Pero en nuestro caso, como iba un poco con este tema y queríamos tenerlo como con cuidado, aparte más tiene como muchas referencias a sitios reales, a situaciones reales, con gente real, dijimos, igual que hemos todo eso para generar ese realismo, ¿no? Alrededor de Tape, también vamos a intentar tratarlo de una forma que no afecte tanto, ¿no? Siempre lo comento, lo del tema del trigger warning del inicio, ¿no? Del content warning, que es un poco pues para que la gente, no tienes por qué leerlo, tiene spoilers, pero si tú lo abres te decimos pues todos los temas que se muestran y se tratan también, por si acaso. Porque Sí. acaso alguien pueda tener algún episodio o alguna cosa que digas, oye, si eres sensible a estos temas, pues si quieres jugar puedes hacerlo, pero al menos que lo sepas y, oye, que no sé, puedas jugar con alguien o alguna cosa, ¿no? Que sí que era complicado. Miguel estaba súper asustado, el pobre, con este tema en su momento. Sí, a ver, Es que porque es complicado. es que es un tema duro y no sabes cómo lo va a tratar la gente, porque sí que no es un tema que digas que nunca se ha tratado. O sea, bueno, igual... Sí, bueno, ahí sí, no se ha tratado, hay películas y tal. Exactamente. En videojuegos no, en videojuegos Claro, es eso te iba a complicado. decir. Porque tú en películas y en videojuegos lo has visto. Y se ha tratado y se ha normalizado, entre comillas, en películas, ¿sabes? En plan de... Porque la gente sabe separar que es una película.
pero igual dentro de un videojuego que es más interactivo o que la gente puede llegar a empatizar más, nos daba ese miedo de decir, es que queremos tratar esto con respeto y con mucho cuidado, porque es muy sensible para mucha gente. Entonces, no queríamos llevarlo al morbo tampoco por eso mismo, porque es en plan de no es algo morboso, no es algo que queramos que guste, ¿sabes? O sea, que te regodees en ello. Es en plan de queremos tratarlo con respeto y tenemos miedo de que la gente quizá lo malinterpretase o lo No, pero interpretase de una manera que no era la que nosotros queríamos tratar. está tratado con respeto porque al final lo importante no son realmente los hechos en sí. Quiero decir, esto en lo que se basa es en la relación que tiene una familia entre ellos. Más que el hecho de lo que haya hecho Ancho y, bueno, en lo que haya participado, más que hacer. Sí. Lo importante es cómo reacciona toda la familia y que él cree que es por el bien común y que la madre por motivos evidentes se le va la cabeza, lógicamente, que ella empieza a reprimir cosas. Lo importante es la relación entre ellos, no el hecho en sí que lo haya dinamitado. Hubiera dado igual eso que, yo qué sé, que hubiera disparado a unos narcos, por decir algo. Sí. Sí, al final sí que es un poco más la relación de toda la familia. Al final, todos estos hechos que pasan son en relación a la historia de Anso y para ponerte en situación de la historia de Anso, porque al final Anso es un director de cine famoso que está venido a menos, que está ¿sabes? Y empieza a juntarse con gente que no debe. Entonces, claro, es por qué. ¿Sabes? De ¿Por qué hecho, lo empieza a hacer? menosprecian hay unos documentos. Bueno, no sé si Sí. son documentos o es en un audio, no me acuerdo ahora. Pero lo Ahí menosprecian, sí. dicen, si es un director de mierda que solo ha hecho 4 pelis de terror malas y tal. Claro, claro, al final es eso, es en plan de. Es un poco todo el juntarlo y decir, vale, es que él se pensaba que era una cosa, al final la gente te puede tratar de una manera que tú no ves, ¿sabes? Y era un poco eso, complementar la historia de Anso, para también entender un poco cómo era Anso. Quizá Anso era menos de lo que él se pensaba, o no. O la gente le trataba de una manera y él quería que le tratasen de otra y porque había venido de un recorrido en el que le habían tratado, pues eso, como pues un director famoso que de repente se muda a un sitio en el que no le conocen tanto y para ellos es un directorucho de 3 al cuarto, porque a ellos les da igual. Sí, luego también aparte además hablamos mucho del tema de la herencia, en eso lo comentaba al principio de la entrevista, y yo creo que ahí, justo por cómo lo dices y cuando lo has estado comentando, al final sí que lo he visto un poco más por eso, pero claro, era muy complicado, al final era un tema que teníamos miedo, al final de contarlo de una forma, sí que es verdad que hemos tenido testing de sensibilidad, hemos intentado buscar pues gente, ¿sabes? Que nos pudiese guiar un poco, pero aún así el miedo está ahí. O sea, el hecho de, yo creo que cualquier creador cuando hace algo e intenta sacarlo de esta manera, y sobre todo cuando son temas tan complicados, yo, por ejemplo, como escritor de la historia, y esto, a Pau creo que le he comido la cabeza con esto, o sea, no sé cuántas veces, eso y a Miguel igual, pero vamos, que sí que con el tema de, joder, pero vamos a contarlo bien, vamos a que sea tal, porque al final también es como muy gris al principio. Y eso alguien, por ejemplo, incluso si ves el tráiler, nuestro tráiler es un poco misleading porque te guía como hasta el primer nudo. Te contamos hasta el primer nudo de la historia cuando ya tienes el primer twist, ¿no? Y ahí, pues, la gente puede pensar, dice, claro, es que yo venía pensando con esta idea y de repente ahora es esta otra, ¿no? Y como que la historia se mete debajo de tu piel y de repente, ¡pam!, ¿sabes? Sale. Y ahí es donde realmente teníamos el miedo. Pero bueno, si, como dice Carlos, si la ha visto así, yo me quedo mucho más tranquilo, la verdad. Sí, yo no creo que... Creo que está bien tratado, o sea, no creo que hayáis patinado en nada, porque es lo que digo, al final se nota que eso no es lo relevante dentro de la trama. A ver, lo es porque tienes que saber que a ese hombre se le ha ido la cabeza completamente. Pero lo importante es cómo ha destruido a su familia por culpa de todo lo que ha hecho, no lo que haya hecho en sí. O al menos yo lo veo desde esa perspectiva. Al final aunque suene absurdo decirlo, es una historia de personajes. Y lo importante es cómo lo llevan entre ellos y de hecho yo creo que la historia está muy bien contada precisamente porque está dando para que nosotros podamos hablar y debatir y comentar y eso es porque está bien llevado. Si no, simplemente acabas, cierras la consola, guardas el juego en una estantería o en este caso en tu biblioteca digital y ya está, y punto, y no vuelves a hablar del tema. Sí, Si nos da ha que pasado que ha habido hablar, gente... bueno. No, nos ha pasado que ha habido gente que nos ha preguntado y nos ha dicho, vamos, nos ha transmitido el rollo de, joder, es que luego me di cuenta de, por ejemplo, cómo he demonizado al personaje de Susana nada más arrancar
cuando literalmente, claro, cuando de por sí ya el inicio del juego te están diciendo que tu padre ha desaparecido hace 7 años. ¿Dónde está este hombre? ¿Qué ha pasado, no? ¿Era por voluntad propia? ¿No era por voluntad propia? Pero claro, la gente como que enseguida ya demoniza a Susana rápidamente, ¿no? Cuando luego ya se van dando cuenta de toda la historia y todo lo que pasa. Me pasó hace poquito en un streaming que justo me suele gustar meterme ahora a verlos porque, claro, es la primera vez que puedes ver tu historia contada con gente que no tiene que ver nada contigo, que no la ha visto tal, ¿no? Y me meto como a curiosear, ¿no? Y como además lo maravilloso que tiene Twitch ahora o este tipo de cosas es que mientras hay una persona jugando, hay gente comentándole y haciendo teorías, vas viendo cómo funcionaba todo, vamos, cómo funciona su cabeza, ¿no? Y cómo van montándola esta. Y que de repente haya gente que te cuente, pues eso, ¿no? Que te diga de repente, joder, pues es que la madre es la mala y justo seguro que está metida en no sé qué y pasó no sé cuántos y por eso el padre le hicieron no sé cuántos por culpa de la madre y es como de repente pasa todo y te das cuenta de todo y dices tú, hostia, pero qué mal, pienso yo, o sea, qué mal estoy, ¿no? Enseguida la he demonizado en cuanto me han dado nada, me han dado un empujoncito y ha ido a demonizarla, ¿no? Y te hace plantearte cosas. Y yo creo que ha sido como cuando ha habido un par de personas que a mí me lo han dicho así, he dicho, joder, venga, al menos mira, con eso me quedo contento de que hemos conseguido al menos transmitir un poquito, ¿no? La idea de eso, de que tendemos a tener ciertos sesgos sociales, como por ejemplo el tema de la mujer y que la mujer tiene que ser la madre perfecta, ¿no? Y que tiene que siempre tomar las decisiones buenas. En cuanto una mujer ya no es madre buena y bien, el padre puede fallar. O sea, puede tener fallitos, porque los padres son otra cosa, ¿no? También te voy a decir que al final, claro, tú no tienes nada de contexto. Tú te levantas, coges una cinta y lo primero que ves es un señor amable que es tu padre que te invita vamos a volver a estar juntos, en plan de encuéntrame, hola Iria, tal. Y dices, joder, este señor tan majo no puede ser malo. ¿Sabes? Porque el que ahí Julio lo hace de puta madre, que dices, te da toda la ternurita del mundo. En los 2 primeros vídeos que ves, dices, joder, este hombre, ¿qué le habrá pasado? Vamos a encontrarle. Y claro, empiezas a descubrir la historia y dices, joder, ¿en qué momento me dio tanta pena, ¿sabes? Sí, sí. Y aún así, cuando empiezas a descubrir pistas, no quieres que sea malo por eso mismo. Y, joder, yo os digo una cosa. Yo he jugado a triple A's y he estado jugando a juegos y tal, y muchas veces van al cajón. O sea, tú te lo juegas, hay veces que te quedas con él toda la vida y hay veces que te lo pasas y va al cajón. Pero con Tape no, porque tiene capas y subcapas y subcapas y dices, joder, me sigo acordando del juego, me están dando de jugar, estamos aquí ahora hablando y quiero sacar más finales como Carlos. Y todo es porque habéis cogido temas muy maduros, temas muy fuertes, los habéis cogido con mucha gracia y, joder, son cosas que se notan en tema de juegos, narrativa y de historias que quedan y que permanecen. Que por eso estamos aquí, claro. O sea, no puedo jugar a los marcianitos y decir, ahora, he hecho 1000 puntos en los marcianitos, venga. No. Cosas que te hagan pensar, que te digan, joder, que te hagan plantearte luego en tu vida real, cuando ves alguna cosa rara, no da todo por presupuesto, por presabido, y pensar un poquito más allá. Y yo creo que Tape lo consigue. Hacerte un poquito de pensar. Al final el objetivo es, siempre pienso yo con los indies, el poder vivir pequeñas píldoras, ¿no? Pequeñas historias que incluso puedes hacer del tirón y quedarte con toda la experiencia, ¿no? Y que no sean 300 horas de estar haciendo lo mismo y que se diluya. Aquí tienes la opción de poder contar muchísimo mejor una historia. Sí, lo decía, ¿no? Esto de queremos juegos más pequeños hechos por personas que cobran más, ¿no? Que es un poco la idea, ¿no? Ahí de verlo. Y justo nos pasa con el tema de indies porque como que estamos muy acostumbrados a que haya juegos súper grandes y enormes, que es verdad, 300 horas. A ver, nadie diría que la narrativa de Last of Us, del 1 o del 2, o del Red Redemption, el 1 o el 2, son malas. Tiene una narrativa brutal. O sea, te cuentan una historia que luego te vas a lo que tú dices, ¿no? Vamos a seguir hablando de ellas y vamos a comentar cosas de ellas. Pero claro, al final son juegos tan largos que es verdad que están en ese nivel de sobreproducción, pero luego hay otros que al final dices, tú, joder, es que lo mismo, una experiencia más pequeña, con un equipo que pueda, que es verdad que nosotros no hemos cobrado porque no tenemos dinero y ha sido todo, no ha habido aquí esto, ¿vale? Pero sí que es verdad que la idea de poder sacar cosas más pequeñitas que nos permitan contar historias de este tipo, sí. A mí, yo que sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, Call of the Sea. Call of the Sea me parece brutal el cómo está hecho, lo que cuenten y que sea un juego pequeñito que no dura más que el nuestro, un poquito más, ¿no? ¿Cuánto era por ahí? No sé, ya andará. Por ahí estamos cerquita, ¿vale? Sí, pero claro, la forma en la que te cuentan la narrativa y te cuentan todo y de repente es un juego pequeño, ¿qué tal? A mí es lo que me parece súper guay. Y Kai, que ha salido hace poquito, igual, es un juego indie pequeño, que lo que te cuenta es una historia concreta, pequeñita.
Y eso a mí me salva más, pues comprarme 3 indies pequeños que alguno que luego me los compro porque el Elden Ring también lo estoy jugando. Pero yo que tengo ahora mismo esta capacidad y que estoy pues un poquito más de privilegio para poder comprarme algún juego más. Pero claro, son historias que, joder, que a mí me parece que podemos contar cosillas. Y eso a nosotros nos ha ayudado precisamente el tema de ser pequeños y que con Sony no nos han vigilado mucho, yo creo. Porque nos han vigilado, nos han ayudado con muchas cosas, pero lo que es la narrativa nos han dejado hacer. Y eso a nosotros nos ha permitido contar esta historia. Es más, cuando hablamos, por ejemplo, con Pau de narrativa o mirábamos cosillas para la música y tal, muchas veces cuando nos reuníamos los tres lo pensamos de, oye, pues, ¿y esto lo veis bien o tal? ¿O nos van a decir algo? Y ya llegó un momento en el que decíamos, tú tira. Sí, Tú tira y cuando nos quieran parar, que nos paren. sí, sí. ¿Sabes? Tú cuenta. Y ya hemos llegado como queríamos contarlo y tal, y hemos tenido como mucha suerte en eso, al menos, porque sale un tráiler, tenemos un tráiler en PlayStation Global, que es un juego que yo creo que yo personalmente digo que lo mismo, creo que alguno no lo ha jugado de PlayStation, ¿sabes? No se ha puesto o sea, no se ha detenido a mirar. El que controla eso no lo ha jugado. No, por esa parte también nos han dado un poco de manga ancha, porque que hagas un tráiler de lanzamiento de 3 minutos, igual a alguien de marketing le da un patatús, ¿eh? Sí, sí. Que diga, o sea, 3 minutos aquí la gente, y en cambio está gustando mucho, a mucha gente le gusta porque creo que tenemos tantas cosas que mostrar y lo hacemos tan, ¿sabes? No lo hacemos muy monótono. Creo que eso, que ya te engancha un poquito y que la gente disfruta. Bueno, además, tuve que hacer un desastro al tema de Pau para poder meterlo, porque íbamos a utilizar el tema de Protection, que es el del final. De los finales hay como 2 selecciones binarias en el juego, ¿no? El que tiene que ver con el Diario de la Madre, si lo coges o lo dejas, o si te lo llevas para hablar con ella. Y luego, pues, una parte con el monstruo, la relación del monstruo y el padre, ¿no? O sea, y un poco todo esto. Pues justo hay un final, que es el de Protection, que tiene una pista que es maravillosa, que yo creo que es la que más me gusta a mí, pese a que a Pau creo que le gusta más la del final de Acceptance. Pero a mí la de Protection es que se me ponen los pelos, o sea, escarpias, o sea, es brutal. Cada vez que yo la canturreo, además, tengo a mi pareja súper aburrida, la pone con la canturreo todo el día. Y la gracia está en que esta pista teníamos que meterla en el tráiler, porque decíamos, joder, es que es muy potente. Y tuve que recortar ahí a Pau mandándole audio diciendo, oye, está bien cortada aquí, está guay, ha quedado bien. te duele mucho si corto aquí. Te duele mucho, lo siento, ¿sabes? Pero bueno. Sí, además también el ser indies nos da este margen de poder contar historias así. O sea, porque tienes que destacar de alguna manera. Y tienes que hacer algo que un estudio grande no va a poder hacer. Posiblemente un estudio grande no pueda contar una historia como la nuestra por el qué dirán, ¿no? Porque, Sí. ¿sabes? Siempre... No son historias más genéricas, pero siempre cuentan historias de otro tipo. Y quizá un indie tienes que llamar la atención y tienes que destacar porque nadie te conoce. O sea, nosotros nadie nos conocía hasta que hemos sacado Tape y tampoco nos conocerá mucha yo gente. creo que más que destacar es como que como nadie te va a poner, como no va a aparecer el señor del dinero a decirte, oye, esto no lo cuentes porque vamos a tener problemas. Exactamente. Como no aparece el señor del dinero, pues puedes contar lo que realmente quieres contar, ¿no? Y yo es lo que veo de la parte indie, que mola un montón. Luego, claro, obviamente, pues sí, al final también nos gustaría comer y algún día, no sé, si haremos pues juegos más fuertes, más tal, o yo qué sé, qué pasará, ¿no? Con el éxito del juego. Pero sí que nos gustaría seguir contando historias de ese tipo. Sí. ¿Y ya tenéis pensado la posibilidad de hacer traslado a PlayStation 5, a alguna otra plataforma, o todavía no está sobre la mesa? Estamos pensándolo, la verdad es que ahora mismo con todo el tema del lanzamiento es una locura. Esta semana que entra empezaremos a pensar en qué podemos hacer, cómo podemos expandir todo esto, si podemos llevarlo más... Yo si puedo, desde mi parte, si podemos llevarlo a más plataformas, ¿no? lo llevaremos. ¿Cuál? Que digo que hasta en tostadoras, si puede. Sí, yo me encantaría. O sea, si tengo que hacer un remake para Game Boy, yo hago un remake para Game Boy. Tampoco pide muchos recursos, Tape, ¿no? No pasa nada. Si tú me entras en una tostadora, tío, ¿por qué no? Pero sí que me encantaría, ya no por todo, primero porque me encanta cacharrear con esas cosas y me encantaría meterme a ver qué puedo hacer. Y luego porque, yo que sé, en cuanto más plataformas estemos, más gente podrá disfrutar de Tape y es lo que queremos. Al final queremos que la gente disfrute de nuestro juego y a cuanto más gente pueda llegar, mejor. Y no sé, luego ya tema futuro, expandir ideas o el... Bueno, hay ideas. También es verdad que tenemos una historia que esa también nos gusta. Igual, esto ya está hablado, ya lo hemos pensado. También estaríamos pues un poco mismo funcionamiento, ¿no? También con la parte de música, Pau desde el principio y todo este rollo. Pero teníamos una idea ahí de fondo que todavía no sabemos qué hacer con ella porque al principio del juego recibes una llamada, que es la que te despierta. Correcto, sí.
Y esa llamada tiene que ver con un personaje que te cuenta lo que le ha pasado en el final. Que no lo conoces y es un periódico que hay por la casa, ¿vale? Y es porque realmente teníamos una historia pensada con un guardés del depósito de Norte V, que son los que guardaban las películas del Aullido y todas estas cosas que hacía Anso Vega, ¿no? Pues, que le financiaba las películas a él, y que justamente uno de ellos también está vinculado con el tema de esta gente, ¿no? Que iba a casa de Anso y que iban allí y tal. Y esa persona que llama y justo no consigues llegar a coger la llamada, tiene una historia ya hecha, tiene una idea ya hecha, y nos gustaría poder expandirlo por ahí. Pero claro, esto al final, esto es lo que sabemos hacer, este juego. Y ahora, pues, si necesitamos dinero. si nos está escuchando por ahí algún publisher que quiera invertir y que quiera dejarnos dinerito para poder hacerle la continuación, oye, que lo tenemos. Tenemos precuela y presecuela, si hace falta. O sea, no Sí. se puede. Sí, ¿Tenéis precuela? ¿Tenéis precuela? Esto sería, sí. O sea, la idea Sí. sería precisamente contar la historia de este chico, Bryce, el que te está llamando, que justo no consigue llegar a llamarte. O sea, tenemos como ahí la idea de que sepas por qué te estaba llamando él. Y tiene que ver bastante, un poco luego también. Si te ves ese último periódico, te dejo explorar el final, busca ese periódico que habla de Bryce y vas a ver un poco lo que le ha ocurrido. Y la idea sería, pues oye, si esto gusta y nos da para hacer el siguiente, precisamente queremos contar la historia de esto. También tiene otra mecánica, también relacionada con el tiempo y tal, pero bueno, lo tenemos ahí en el tintero. No, son como... Nos hubiese gustado hacerlo, porque aparte es un juego más pequeñito, se puede expandir bastante más. Pero claro, la idea es que aquí ya, sobre todo esto es como una carta de presentación, ¿no? Esto es lo que sabemos hacer y sobre todo, pues bueno, ahora Miguel, que lleva más el estudio, que es quien se ha quedado un poco más con el testigo, ¿no? Pues la idea es, esto se puede hacer, sabemos hacer esto, ahora alguien quiere que sigamos y ahí ya a partir de ahí, Pues ojalá sea así, ¿no? Sí. Ojalá sea así porque creo que aquí hay mucho jugo y hay buenos mimbres y pueden salir cosas mucho más interesantes. Porque además, claro, cuando alguien se pone a crear una historia, no creas simplemente lo que vas a mostrar. Tú tienes que saber quiénes son esos personajes, cuáles son sus motivaciones, por qué están ahí, qué es lo que ha sucedido, no solo para dejar, como en vuestro caso, notas, periódicos y todo para dar contexto a la historia, sino porque tú como creador lo necesitas saber, ¿no? Son tus bebés, o sea, tú sabes por qué esa persona es como es y todo eso lo necesitas tener. Sí, nos ha pasado que nos han llegado a bailar a veces las edades de alguno y tuvimos que ya al final dejarlo al principio por culpa de pues las películas, ¿no? Y demás. Claro, tú te pones a mirar la historia de Susana, el diario, y ves cuando hacía películas con Anso y demás, y si te pones a calcular edades y ves la primera película que hizo con él y la edad que tenía, te das cuenta también de muchas cosas, ¿no? De su relación y los dos y por qué de repente Anso es tan... Porque ella está al principio tan como también idealizando, ¿no? A Anso en su relación y eso está en el diario. Pero es que también estaba la historia de cuando ella estudió y cuando también los personajes que Anso conoció y la mafia por un lado también tiene su historia. Los personajes que aparecen de la mafia, hay uno que directamente simplemente lo mencionan que le han matado, pero la historia suya está también ahí. O sea que al final como que tenemos todo, ¿no? Y el orfanato, pues, creo que es como la más dura de todas. Y el poder organizarlo y demás, porque aparte además está basado en un orfanato real que estuvo en la isla de San Simón, en Galicia. No es el orfanato real, ni tiene que ver nada con la gente que llevó ese orfanato, ni nada que tiene que ver con eso, ¿vale? Pero sí que la situación, la localización y todo está con esto, ¿no? Y esa historia está planteada y tiene sus detallitos y sus cosas. Pues estaría bastante bien verlo, porque además yo lo que durante toda la entrevista veo que os echáis miradas cómplices entre todos y estáis muy bien cohesionados, y cuando un equipo trabaja bien, se hacen grandes cosas. Sí, otra cosa no, pero... Sí, ¿ves? Se ha visto la mirada. El pobre Pau está ahí, pero bueno, le tengo mucho cariño a un guiño que hemos metido, porque también es verdad que los tres nos llevamos muy bien y justamente el rollo es muy bueno. Hay un guiño que salimos los tres en una cinta de audio, en una cassette. Y justo salimos los tres además, y lo que pasa es que claro, a Pau le tenemos al por ahí en vídeo, pero vamos, que sí, complicidad absoluta y... Sí, esa me encanta. Además, eso es un guiño a la mandrágora de Joaquín Sabina y Pérez, sí. Y me parece maravilloso. Cada vez que veo esa foto me encanta. Pero sí que ha habido mucha complicidad porque al final hemos trabajado mucho juntos. Porque, por lo que hemos dicho antes, porque al final necesitas trabajar y cohesionarte entre todos para que todo funcione. Porque si tú llegas, nosotros montamos el juego, montamos la historia y decimos, oye Pau, ponte cosas por aquí encima para que suene, no hubiese sido lo mismo.
Porque posiblemente igual Pau me hubiese pedido cosas de, oye, necesito que esto, porque he pensado en que vamos a meter este motif aquí para que suene esto mientras está la madre y tal. Y le diría, es que no da tiempo, no te puedo programar eso. Ponle una musiquilla ahí, que suene bien y para adelante. Y en cambio no, en cambio el tener a Pau desde el principio ha sido que esto todo funcionase y que todo conexionase y que tanto la historia como las mecánicas como la música sea un todo en uno. Y creo Bueno, que nos ha pasado mucho eso de que, claro, cuando de repente tienes un equipo que funciona bien y que todos contamos la misma historia, es una historia que queremos y tal, cuando yo, por ejemplo, pues miraba el guión con Pau, los dos sabíamos lo que queríamos contar y a veces me dice, joder, es que yo esto no lo veo, aquí el personaje no puede hacer tal, porque ya entonces pierdes esta forma de contar tal y esto es diferente. Y decía, bueno, pero yo lo veo por aquí y tal, ¿no? Y como vamos cambiando opiniones. Pero cuando de repente yo algún día decía, oye, Pau, necesito aquí una pista de sonido para esto porque quiero contar esto del personaje y es súper importante. Pau decía, vale, sé la gravedad de la historia, sé lo que quieres contar, puedo preparar esa música, ¿no? Y hacer el esfuerzo para esto. Pero igual que de repente venía él y nos decía, oye, que aquí quiero poner esta música en este momento concreto porque quiero contar esto. Y entonces ya pues Miguel le tocaba venir y decir, no se puede. Y nosotros le poníamos carita y él decía, venga, vale. ¿No? Y ya pues íbamos metiendo cositas, ¿no? Que al final como que sí, ¿no? Lo que él dice, ¿no? Que al final como que el hecho de cuando de repente viene alguien y confías tanto y, por ejemplo, pues Pau, un músico de 10, ¿no? Y te dice, oye, pasa esto, quiero contar esto de esta manera y así va a contarse bien. Tú al final confías y dices, oye, por ti, ¿sabes? Por ti lo hacemos, ¿sabes? Por ti se hace, ¿no? Y eso yo creo que es importante en un equipo al final, ¿no? Que se pueda, pues si no es que entonces... Sí, si no tienes confianza, al final es eso, en plan de... nunca hemos dudado de Pau. O sea, no ha sido algo que venga y te diga, oye, voy a meter esta música aquí y tú dices, es que... No, era en plan de, pues para adentro. O sea, sí, siempre. O sea, no había pegas de, es que creo que esto no. Era, ¿tú qué quieres meter aquí? Esto lo metemos. Es que había que confiar en Akira. Había que confiar en él. Había. Pues chicos, la verdad es que sí que ha quedado un trabajo redondo, humilde, pero con huevos, como me gusta decir a mí. Y la verdad es que cuando lo que he comentado antes, cuando una historia te da para poder comentar y debatir, e indagar y tienes curiosidad por saber más, yo creo que es cuando sabes que has tocado las teclas adecuadas y que las has tocado como deberías. Ni más ni menos. Entonces, desde aquí, mi enhorabuena y sobre todo muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotros y contarnos vuestra historia y la de Ancho Iria y Susana. Gracias a vosotros, aquí cuando queráis, os dejamos a Pau, lo podéis adoptar para que hable música porque todavía ha contado como el 1% de lo que podía haber contado. Pero sí, nos hemos pasado genial y oye, muchísimas gracias por tenernos aquí cuando queráis. Muchas gracias a vosotros. Dad un abrazo a todo el equipo que no ha estado aquí, que no ha podido estar. Muchísimas gracias. Deciros que sois muy humanos, que el juego como carta de presentación es genial, que os tenemos en el punto de mira para próximos trabajos. Y nada, que a Pau le vamos a secuestrar porque seguramente con Carlos, como les diga yo de hacer algún programa de videojuegos y música, me dejen fuera y digan, venga, mano a mano. Yo es que me tengo que controlar porque si no a mí se me va de las manos. Es que se me va de las manos porque me pongo a friquear mucho y hay mucho detalle que sacar de ahí. Lo que pasa es que eso, claro, es demasiado específico y la gente acabaría hasta las narices. Es que no veis la cara de ilusión que tiene Carlos y Pau los dos hablando de música. Yo estoy encantado de que me secuestres. Y luego es verdad que a veces tienes esta duda de, pero la gente lo entenderá no sé qué, y luego tienes a Jaime Altozano por ahí y dices, pues hala, ya está. O sea correcto. De hecho, a mí muchas veces me pasa, yo soy un chico que me gusta mucho ver por motivos más que evidentes. Y muchas veces lo veo con mi pareja porque ella siempre me dices, es que no me cuentas muchas cosas de música, ni de composición, ni de cosas de estas. Y claro, yo estoy viendo el vídeo y estoy diciendo, ¿ves? Claro. Y ella mira y dice, no me las cuentes. O sea, no estoy entendiendo absolutamente nada. No sé de qué va el tema, pero bueno, te veo contento, ¿sabes? Y tira para allá. Y mira que con muchas cosas de él no estoy especialmente de acuerdo. Pero sí que es verdad que... Tú tampoco, ¿verdad? Bueno, claro. Es normal. Además, cada uno tiene su perspectiva de la música, porque además es algo tan tremendamente personal que... tiene el arte. Claro, cada uno lo ve a su manera. Pero sí que es cierto que cuando encuentras a alguien con el que puedes compartir esas cosas de tú a tú, pues es más divertido, las cosas como son. Porque muchas veces cuento cosas y me dicen, tienes un problema muy serio.
¿Sabes? Tienes un problema serio. Yo me acuerdo que a un colega le spoileé Juego de Tronos por la banda sonora. Madre Yo mía. digo, va a pasar esto. El compositor, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, es... Ay, ¿cómo se llama? tiene un nombre así como un poco arábigo, es que no me acuerdo del Sí, nombre. es que amigo de ser tanque en esta gente. Sí, es que... Sí, y yo decía, es que no te das cuenta cómo está jugando con los instrumentos y está cogiendo el tema principal de este y le está cambiando los instrumentos para hacer el mismo tema que el tema del otro, eso es porque los van a juntar y van a hacer no sé qué. Y me dice, tío, tienes un problema serio. Puede ser, pero me lo está provocando él, ¿sabes? Me está spoileando. Me está No soy spoileando. yo. Claro. Pues nada, si alguna vez queréis que hablemos de cualquier cosa de música o de la música de Tape bastante más en profundidad o lo que queráis, yo encantado porque la verdad es que hay muchas cosas que obviamente no se va a ver fácilmente, como bueno, eso de la habitación de invitados y la voz de Susana y no sé qué, no sé cuántos tal. Y también antes no quería hacer spoiler cuando me has preguntado exactamente la esta compositiva, pero es que iba a decir, sí, esto lo he hecho así porque tal, pero es que iba a decir exactamente lo que son los personajes, porque cada personaje, por ejemplo, tiene su tonalidad y mi es la tonalidad de Iria porque es la guitarra, porque es con quien se identifica, pero resulta que luego la dominante de Iria es la, porque eso significa que, bueno, A es, perdón, mi es la dominante de la escala de la, entonces la es la que está asociada con Susana, que es el piano. Al principio suena el piano con el padre porque es una sugestión de que lo que crees que es el padre en realidad luego va a ser la madre en cuanto a personaje como psicológicamente es. Y luego encima, pues luego tienes al padre que es re, que es la tonalidad, que es, digamos, la otra dominante que tiene mi, que es la séptima, y está por debajo de Iria como comiéndole el coco y bla, bla, rollo. Entonces, si digo, esta es la dominante, esta es la dominante, esta es la dominante, pues entonces se entiende cuál ya son los papeles de todos los personajes. Solo por el hecho de decir cuál es la tonalidad de cada uno. Lo que he dicho, un 1% ha contado. O sea, ha contado en la entrevista. O sea, tiene para contar más. Tío, te Claro. juro que quiero tus putas partituras, tío. Quiero entretenerme mirando eso porque tiene que ser una enfermedad. Tiene que ser divertidísimo de ver. De verdad. Claro, es que si algo tiene, o sea, esto es como cuando te dicen, pero esto del juego lo habrán programado, lo habrán diseñado la gente del desarrollo del juego, y dices, obviamente ningún desarrollador, ningún programador va a dejarte hacer algo que no está controlado. Eso se llama bug o se llama bypass. Pero lo que tú quieres contar está hecho y está pensado siempre. La cuestión es si puedes expresar eso que quieres contar bien. Y eso es lo difícil, pero bueno, por lo menos se intenta tener una coherencia. Se le intenta buscar un porqué. Pues mira, pues si podemos hacer contar solo con las tonalidades quién domina a quién en este juego de personalidades o psicológicamente, pues entonces bien. Si lo podemos hacer contar con instrumentos, pues también se puede. Que lo podemos contar con timbre, pues lo hacemos con timbre, lo que sea. Pero siempre hay una forma, porque no estamos tratando el medio de los videojuegos, que es un medio que abarca muchos lenguajes y la música es un lenguaje más. Entonces, si eres capaz de entender el lenguaje de la música, entonces yo puedo expresarte con ciertos mensajes y con ciertos conceptos cómo es todo. Como has dicho antes. Pues mira, es que en el Juego de Tronos te están contando que este instrumento está tocando la melodía de este otro personaje, que está relacionado con este y tal. Entonces, esos son conceptos que al final aprendes, los estudias, los analizas y cuando ya conoces cómo usarlos, los usas tú. Eso, por ejemplo, yo aprendí que eso era alfabetización musical, ese concepto, que asocias a ciertas cosas, ciertos instrumentos o motivos y luego ya, ¡pum!, lo vas tergiversando, pero ya le has metido en la mente cómo es todo. Entonces dices, esta cultura es así y como lo veo ahora de esta forma diferente, resulta que me está contando esta otra cosa. Pues, joder, todo lo que podamos hacer con eso. Bueno, en Tape me he liado yo solo intentando hacer cosas. Sabéis la cara de José y la cara de Miguel que han dicho, y Miguel antes ha dicho, pues si esto yo no lo sabía. Es la magia de desarrollar con Pau. Luego llegas y sabes que... Bueno, también Miguel no metía sustos, o sea que está apagado eso también. Así que... Claro que sí. Bueno, pues lo dicho, chicos, de verdad, un placer. Muchas gracias por haber pasado por aquí y toda la mayor de las suertes con vuestro proyecto Tape y con todos los futuros, de verdad. Muchísimas Muchas gracias. gracias y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, Chao. chicos. Hasta luego.